chicos, doctores, abogados, no abogados, estudiantes de derecho. Me alegro un montón estar acá. Había una señora, una vez que acudió a una notaría, ¿sí? Quiero hacerles una reflexión, ¿no? Y llega a la notaría y pide hablar directamente con la notaria. La notaria se acerca para ver qué es lo que quería la señora y la mira y tenía en sus manos una carta, ¿no? En esta carta, ella le dice a la notaria y le cuenta que su esposo había fallecido hace 6 meses, ¿sí? Hace 6 meses y que ella había encontrado en el velador de él aquella carta, ¿no? Entonces la llevaba ahí en una carpetita y la notaria le veía llena de nostalgia, ¿no? Y entonces le decía, quiero yo protocolizar esta carta. Entonces la notaria le explica que no es posible protocolizar esta carta y no la protocoliza, pero le dice, ella conmovida con su historia, le dice que lo que puede hacer es elevarla a un acta, ¿no? Indicándole que a través del acta se podría determinar la existencia de la carta y en esa carta habían ciertas instrucciones, ¿sí? Que había dejado su esposo, ¿no? Después de algunos meses, esa carta sirvió para poder ejecutar, por ejemplo, un testamento que su difunto esposo había dejado. ¿A qué reflexión les quiero llevar con esto? Les quiero llevar a una reflexión muy importante y es que los notarios están en la vida de las personas, ¿sí? El notariado no simplemente es realizar contratos, sino que a través de los notarios ellos están en la vida de las personas, ¿no? Y miren, es importante que también desde, no recuerdo exactamente el año, pero desde que se dieron las reformas en la ley notarial en que se llamó un concurso de notarios, sí, esto ya debe ser ¿cuántos serán? Unos 12 años, un poco más, sí, que se llamó al concurso de notarios, que aumentaron las notarías. Nosotros ya los tenemos a los notarios en los barrios, ¿verdad? Algo que antes no era así, ¿no? Por lo menos en la ciudad de Quito. Yo sé que muchos de ustedes están en Manabí y en otras provincias, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en la ciudad de Quito? Ustedes tenían centralizados a las notarías, ¿verdad? Las teníamos centralizadas alrededor de la asamblea generalmente. Y creo que lo más lejos que llegaban era la 12 de octubre y Colón, por ahí, ¿no? Cerca del Hotel Quito. Eso parece que era de los notarios más lejos que teníamos, ¿no? Y ahora los tenemos a los notarios, ¿sí? Dentro de los barrios, ¿no? No como el Tuti, pero no con esa magnitud del Tuti, ¿no? Pero los tenemos ya dentro y es que es bueno, ¿no? Entonces vamos a hablar, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Yo no sé por qué, pero siempre estoy muy relacionada con el derecho notarial y siempre termino en estos temas, ¿no? Y con los notarios y todo eso, ¿no? Pero yo ejerzo, ¿sí? Yo ejerzo y también ahí les cuento que realmente el derecho notarial, por ejemplo, para mí en la pandemia fue básico, ¿sí? Porque yo soy una abogada que he venido litigando, obvio que hago derecho notarial, tengo mi especialidad en derecho notarial, armo cursos de derecho notarial, doy clases de derecho notarial, pero el derecho notarial a mí en la pandemia me ayudó. No sé si a alguno de ustedes también les pasó eso, porque en muchos de los abogados, ¿qué es lo que sucedía? Que nos cerraron los juzgados, ¿verdad? Sí, los abogados en la pandemia la pasamos duro, porque, o sea, las oficinas cerradas, no teníamos cómo litigar. Sí, claro, las clases. ¿Y qué es lo que primero, una de los primeras servidores públicos que empiezan a atender son los notarios, ¿sí? Ellos son los primeros que empiezan a atender. Y ahí vamos a ver básicamente la historia, los fundamentos y todo esto, ¿no? Entonces, dicho esto, sí, vamos a ver qué es el derecho notarial. Sí, el derecho notarial es aquel conjunto de normas que obviamente regulan, ¿sí? La actividad notarial. Esperen un segundo que no sé por qué se quedó ahí, ya, es el conjunto de normas, sí, es el conjunto de normas que nosotros tenemos que nos regulan
que nos regulan las funciones de los notarios, los procedimientos y así también cómo nosotros tenemos que realizar los contratos, entre otros, ¿no? A través del derecho notarial nosotros podemos encontrar cómo se realizan los testamentos, ¿sí? Un contrato de compra-venta de un bien inmueble, entre otros, ¿no? Y eso es muy importante, chicos, porque miren, por ejemplo, a mí, yo soy un poco fan de los testamentos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ojalá, voy a intentar. ¿Cómo vamos a abordar estas clases estos 3 días? ¿Sí? Vamos a empezar el día de hoy con los conceptos principales, principios, un poco de historia. Y el día de mañana el día de mañana y pasado mañana vamos a abordar lo que son las competencias de los notarios de acuerdo al artículo 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros hablemos de cada una de las competencias que tienen los notarios y hay unas que son incluso bastante interesantes y que han pasado desapercibidas y que incluso ya derogaron, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿no? Entonces, el derecho notarial lo entendemos como aquel conjunto de normas jurídicas, sí, que regulan las funciones de los notarios. Famoso artículo 18, tenemos nosotros la ley notarial, así como los procedimientos y actos y contratos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona desea comprar un bien inmueble, ¿a dónde tiene que acudir? A una notaría, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga la validez necesaria. Porque acuérdense que si ustedes realizan un contrato, ¿sí? De compra-venta de un bien inmueble, la ley me establece que lo tengo que realizar por escritura pública, ¿verdad? Si no lo hago de esta manera, no existe validez. ¿Qué pasa también, chicos, con las promesas de compra-venta de bienes inmuebles? Estas también tienen que ser necesariamente realizadas por escritura pública. ¿Qué pasa si no lo realizan por escritura pública? A ver, por ahí alguien que me cuente. ¿Qué pasa si yo no realizo un contrato así? A veces pasa que la constructora, ustedes van a comprar una casa, ¿verdad? Están interesados, ¿no? Y entonces la constructora les dice, deme 1.000 de reserva. ¿Eso es un contrato? ¿Eso sirve? ¿Sí o no? A ver, cuenten. Sirve, sí sirve de algo, ¿no? Pero si hago una promesa ahí directamente en la oficina con la constructora, ¿me sirve o no me sirve? A ver, cuenten ahí sí. Ustedes, ahí voy preguntándoles también qué hacen. A ver, ¿quién se lanza al ruedo? ¿Sirve o no sirve eso? Yo sé que saben la respuesta. No, no se quieren lanzar al ruedo. Muy bien, Guillermo, gracias. Y Alicia. A ver, buenas noches. Según bueno, lo poco que sé, ¿no? Sirve, pero esa reserva que es más bien como quien es la comisión del vendedor, más no, más no del valor que entra a la casa. Muy bien, Guillermo. Cuéntame dónde estás tú. Yo, ahorita Tienes recién voz de costa. estoy en Guayaquil, recién salgo del trabajo. Chévere, muy bien. Gracias, Guillermo, por estar acá. Y saben que también una cosa muy importante, y ya te doy la palabra, Alicia, es que Guillermo dice, bueno, lo poco que sé, es que nosotros en las universidades no aprendimos derecho notarial, no nos dieron esa materia de derecho notarial, por lo menos yo no la recibí, ¿sí? Y de hecho, sí, en las nuevas mallas, antes existía el tema de la materia de derecho notarial y les cuento que ahorita en todas las universidades, de hecho, las están eliminando. Yo no creo que debería suceder eso porque uno cuando sale, o sea, cuando sale ya de la universidad, ¿qué termina haciendo? Posiciones efectivas, escrituras de compraventa, entre otras cosas, ¿no? Si por lo menos somos civilistas. Alicia, cuéntame. Y Alicia creo que aplastó mal algo. A ver, no, está sin audio. No, no te sale el audio. No, nada, no funciona. Veo que estás aplastando, pero nada. Nada, Alicia, si quieres me preguntas por mensaje o respondes por mensaje, ¿ya? Así, si no, hablas nomás, ¿ya? Ahí sí. Hasta que, a ver, ahí escuché algo. Doctora, buenas Dice, noches. Disculpe, ¿qué el tal, micrófono Alicia? algo pasó. Buenas noches a todos. Efectivamente, entiendo, doctora, que la promesa de compraventa, cuando suscribimos, es el único instrumento por el cual podríamos reclamar el pacto celebrado en este contrato bilateral, en mérito de que más aún en la promesa de compraventa se establece el valor real de la negociación, ya que es el recibo del dinero a entregar y todas las condiciones de la negociación. En caso de incumplimiento, se tendría que hacer ya el requerimiento judicial para poder Perfecto. perfeccionar la obligación. Creo Muchísimas que gracias. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Y miren, sí, si ustedes no celebran una promesa de compra-venta de un bien inmueble, ¿sí?
ustedes no van a poder luego reclamar, ¿sí? Porque si es que hay un incumplimiento, ojo, y aquí vamos un ratito a obligaciones, un paréntesis, ¿sí? Si es que yo tengo, por ejemplo, celebro una promesa de compraventa respecto a una casa y de repente el vendedor no me quiere vender, tengo yo dos opciones, ¿sí? Voy y acudo, ¿a dónde acudo? Ante el juez, ¿sí? Con esa promesa de compraventa. ¿Y qué es lo que hago? Tengo dos opciones. O pido el cumplimiento del contrato, ¿sí? Y ahí lo firmará el juez. O pido la resolución del contrato más las indemnizaciones. Esas son sus dos posibilidades que ustedes van a tener ante un contrato de promesa de compra-venta celebrado ante una notaría. Miren, yo les cuento un caso así rápidamente, o sea, porque vamos aprendiendo acá todo conversando y por eso es importante su participación. Tengo una amiga que es notaria, ¿sí? Y ella, por ejemplo, hizo una promesa de compraventa de un departamento que se quería comprar, ¿sí? Y de repente ella tuvo problemas, no sé, parece que este señor ha sido un poco tramposo y tuvo problemas. Y ya cuando ella ya le dijo, o sea, ya se cumplió el plazo, mira, aquí está la plata, esta persona se hizo la loca, ¿no? Entonces ella obviamente acudía a mí y me decía, ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, yo en ese rato no le podía mucho ayudar, ¿no? Pero finalmente se terminó demandando y cuando le pregunté qué hiciste a la final, entonces ella me decía, mira, ¿qué es lo que demandé? Demandé el cumplimiento del contrato, no la devolución, no la resolución del contrato. ¿Por qué? Porque más fácil es que se cumpla la promesa de compra-venta, ¿verdad? A que me devuelvan el dinero, ¿sí o no? Entonces, pero ojo, si ustedes piden ahí el cumplimiento del contrato, en este caso, como lo hizo mi amiga ante el juez, ¿qué es lo que tienen que hacer? También depositar, ¿sí? El dinero que faltaba, ¿no? Entonces, pilas con eso. Bueno, eso entre paréntesis, un poquito de obligaciones con procesal y derecho notarial, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho notarial? Primero tenemos fuentes reales o materiales y las fuentes formales, que son fuentes en realidad y en general del derecho, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos... Edwin Vallejo, muy bien. Entonces nosotros tenemos las fuentes reales, ¿no? O materiales. ¿Cuáles son estos? Son los factores sociales, económicos, culturales, políticos en general, ¿sí? Que motivan al legislador a la creación de normas, ¿sí? Y miren, yo estoy empezando una lucha y les voy a contar otra historia, ¿sí? Tomando en cuenta este tema de las fuentes reales o materiales, como aquí veo que estamos 77 almas, y yo no sé si algún día uno de ustedes tenga la oportunidad y se acuerde de esta historia, de este tema de la vida real que les voy a contar a continuación y que tiene mi corazón y es una vivencia personal muy dura, ¿sí? Yo les cuento que mi hermano, sí, estaba una vez, salía del trabajo caminando y se rompió o sea, se dobló la pierna, ¿no? Entonces él tenía que someterse a una operación, o sea, era una operación menor, sí, era una operación menor de que, o sea, no era el hueso ni nada por el estilo, sino creo que el talón, bueno, algo así, ¿no? O sea, el nombre no me lo sé bien, no lo recuerdo. Y entonces se rompió la, la pierna y el día siguiente él se va a operar, ¿sí? Pero sucede que se les pasa la anestesia, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucedió? Se quedó 8 minutos muerto. Entonces él tuvo este tema de su cerebro, ¿sí? Entonces la persona que entró sanamente, yo escribí un artículo de esto que se llama La voluntad silenciada, ¿ya? Esto pasó hace poco y obvio que duele un montón el corazón, pero como estamos hablando de los factores sociales, los factores reales, porque el derecho es esto. Cuando nosotros somos abogados a través de estas historias que nosotros contamos y a través de este tipo de situaciones es que buscamos que el legislador las regule, ¿no? Y les cuento que mi artículo ha despertado mucho interés, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, él quedó discapacitado y pasó en un proceso, bueno, les cuento que falleció a la final, pero bueno, pero vamos. Entonces, él quedó con esta discapacidad, ¿sí? Y de repente él ya no podía expresarse. Mi artículo se llama La voluntad silenciada, ¿sí?
y él ya no podía expresarse o decir algo, entonces él no podía vocalizar y a la final, bueno, se le tuvo que llevar ya un poco a un lugar especializado, le dio neumonía y finalmente falleció, ¿no? Después de 6 meses de que sucedió esto. Y esta historia que les cuento rápidamente nos puede suceder a cualquiera de las personas que estamos aquí, ¿sí? Digamos ahorita, sí, están ustedes atendiendo clases y yo que sé, se salen un ratito a tomar un café, boom, un mal paso y fue, ¿no? Acá podemos abordarlo, ¿sí? Desde diferentes perspectivas, porque yo sé que ustedes son abogados. Bueno, no sé si es que todos son abogados o no, pero son estudiosos del derecho en todo caso, ¿no? Entonces nosotros podemos abordarlo desde diferentes perspectivas, pero yo lo voy a abordar desde el derecho notarial. Podemos abordarle como responsabilidad, primero extracontractual del Estado, en el tema del municipio, ¿no? Porque existía un hueco en la calle, ¿sí? Uno, lo podemos abordar desde un tema de responsabilidad médica, ¿sí? También tenemos ahí y lo podemos abordar dentro de lo que es el campo civil y lo que es el campo penal, ¿sí? Tenemos esto. El abordaje que yo hago es desde el derecho notarial. ¿Por qué? Porque miren, en Argentina y en España existen los actos de autoprotección. ¿Qué son estos actos de autoprotección? Esto es cuando una persona va a una notaría, ¿sí? Y dice, miren, en el evento de que a mí me pase algo, ¿sí? Miren, en el evento de que a mí me pase algo y yo no puedo expresar mi voluntad, porque ojo, ¿sí? Nos puede pasar lo que les acabo de contar, esta historia tan terrible que, ¡boom!, me hace el corazón. Y también cuando envejecemos, ¿sí? Puede ser que no sea algo así tan sorpresivo, sino que sea el paso de los años, ¿ya? En el paso de los años, las personas que empiezan a tener Alzheimer, demencia, ya un montón de cosas. Y entonces, ¿qué es lo que quiero adelante para mi vida? Entonces, estos autos de autoprotección me sirven para decir, por ejemplo, yo no quiero vivir con mi hija, por decirles, me cae mal mi hija, ¿ya? O a mí si me pasa algo, yo no quiero, por ejemplo, que luchen por mi vida, que me den tratamientos o este tipo de cosas. Incluso ustedes ahí le quitan una carga moral tanto a su familia como a los médicos, ¿ya? Entonces, miren, esto, por ejemplo, yo espero que algún día, porque ya empieza a tener un poco de voz, ¿sí? Y lo pongo aquí también con ustedes, porque yo no sé si alguien me escucha y un día trabaja en la asamblea y yo qué sé, ¿no? Entonces, estos actos de autoprotección nos sirven para protegernos cuando nuestra voluntad ya no puede ser expresada, como a mi hermano, que ya no podía hablar. Yo no sabía si él qué es lo que quería, qué él pensaba, ¿sí? A veces intentaba comunicarse, pero no sabíamos qué, o sea, decía palabras, pero no más allá, ¿sí? Y yo sentía que él quería decir más, ¿no? Cómo estaba su cabeza, o sea, no lo sabemos, ¿no? Entonces, miren, entonces ahí, por ejemplo, tenemos un tipo de situación que el legislador lo puede convertir y llevarla al derecho, por ejemplo, notarial, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, siguiendo con esto, asimismo se ha hecho, por ejemplo, también tenemos que esta problemática, las fuentes del derecho notarial en las fuentes reales materiales, por ejemplo, hemos visto el avance de la tecnología, ¿sí? Entonces, entonces este avance tecnológico, ¿a qué ha dado lugar? A que el notario, ¿sí? Por ejemplo, también ahora pueda realizar ciertas diligencias, o por lo menos teóricamente, ¿no? Porque en realidad no ha tenido mucho éxito y mucha sonancia este tema, en forma telemática, ¿sí? Entonces, miren, entonces se puede realizar esto y esto a través de qué surgió, sobre todo de la pandemia, ¿no? De ahí, ¿cuáles son nuestras otras fuentes? Tenemos las fuentes formales, que obviamente vamos a tener la ley, la costumbre, la jurisprudencia, ¿sí? En general, la doctrina, ¿no? Estas son las fuentes formales que nosotros tenemos porque venimos también del derecho germánico romano y tenemos este tipo de fuentes, ¿no? Sabemos que la Constitución, ¿sí? Está primero, luego los tratados y convenios internacionales, siempre que se trate de qué? De derechos humanos, ¿sí? Este es el bloque de constitucionalidad. No vayan a decir por ahí que es que Ecuador firmó un tratado de comercio
yo qué sé, con Argentina, ¿ya? Y este está sobre la Constitución, no, solo cuando se trata de derechos humanos, ¿no? Las leyes orgánicas, bueno, esa es la pirámide de Kelsen, leyes ordinarias, acuerdos y todo esto que ustedes yo sé que se la saben, ¿no? Ahora, la Constitución nos establece que el artículo 424, que es la norma suprema, ¿verdad? Ahora, el artículo 199 de la Constitución establece primero que los servicios notariales son de carácter público, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que esto debe estar al alcance de toda la ciudadanía, ¿verdad? Al alcance de toda la ciudadanía. Yo no sé, ustedes saben cuántas notarías existen en el país. Yo les dije, o sea, finalmente las notarías terminaron entrando a los barrios, ¿verdad? Yo no sé ustedes dónde viven, pero yo estoy segura, por lo menos acá en Quito, tenemos alrededor de 85 notarías. No sé, ustedes, cuántas notarías. Yo sé que existen, ¿alguien sabe cuántas notarías existen en el Ecuador, más o menos? Yo tengo una cifra. 592. ¿Quién fue? A ver, 592. ¿Quién fue? Googlear. Perdón, no te vi. Julio. Sí. Julio, trabajas en una notaría. No, googleé ahorita y me salió. Ah, perdóname. Muy bien, 592 notarías. Miren, 592. Cuando yo les decía, cuando existió este concurso de notarios, porque acordémonos que existió como este cambio, dijeron ya, o sea, se van los notarios, ¿no? Porque eran casi, o sea, el notariado muchas veces resultaba en un tema casi que heredaban las notarías, ¿sí? Yo ya les voy a buscar, ya les voy a pasar a soluciones jurídicas sobre los notarios de Jalisco, ¿no? Antes, ¿qué es lo que se me acuerdo que nos hacían leer? Entonces nosotros, ¿qué es lo que sucede? Que incluso los puestos se heredaban, ¿sí? Incluso los puestos se heredaban, ¿no? Y el hecho de que, por ejemplo, la Constitución me establezca, ¿sí? Que exista accesibilidad, transparencia y seguridad jurídica, también marcó este punto de que existan ya tantos notarios, ¿no? Y les va bien a los notarios. Yo ahorita que recuerdo este tema de que, por ejemplo, hay una notaría digamos, en el Quincho, otra notaría en Conocoto, otra notaría aquí y allá. Recuerdo que un amigo me decía que le habían dado cerca del aeropuerto en Tababela y me decía, no, entonces yo no acepté, yo creo que está arrepentido, ¿no? Pero bueno, las notarías, sí, y las notarias y los notarios son que depositarios de la fe pública, ¿no? Y todo documento que ellos realizan se supone que tiene presunción de legalidad, es decir, que son veraces y auténticos, ¿no? Si es que a mí me llevan una escritura pública, por ejemplo, hablábamos de la compraventa y que yo lo voy a accionar ante el juez, ¿qué es lo que pasa con eso? Sí, ustedes van donde el juez y el juez no les va a decir, a ver, esta escritura pública, ¿será verdad o no será verdad? Eso es presunción de legalidad. ¿Qué es lo que va a presumir el juez? Que esa escritura pública es totalmente legal. Bueno, yo no les conté mucho de mí, ¿no? Pero yo trabajé en la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Como coordinador en la sala de lo civil. Y me acuerdo un caso, miren, que había que una señora que vivía en el exterior le había otorgado poder a otra persona para que venda su casa, ¿ya? Le había otorgado un poder, ¿sí? Pero luego esta señora le había revocado el poder. Ojo, ¿cuándo surte el efecto de revocatoria del poder? A ver, ¿alguien sabe cuándo surte el efecto de la revocatoria del poder? ¿No? Cuando están ya notificados, ¿sí? Ya vamos a ver eso, ¿sí? Hay que notificar siempre la revocatoria del poder, ¿ya? Ojo con eso, ¿sí? Ojo y pilas con eso. Cuando se revoca un poder hay que notificar a la persona, ha sido revocado tu poder, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Efectivamente se revocó el poder. Se estableció que la señora, sí, sabía que estaba revocada el poder, de ahí te doy la palabra, Juan, y sin embargo, sí, había vendido la casa. ¿Ya? Juan, Un momentito, ahora sí. Buenas noches. ¿qué tal, Juan? ¿Desde dónde estás? Chone, Manabí. Ay, qué chévere. Yo les juro que amo estar en clases con personas de la costa. Muchas gracias. Bueno, más bien quería, no sé si reforzar un poco el tema o aclararlo a la vez. Claro, con gusto. La notificación de esto la realiza el notario o
o bueno, la persona que otorga también el poder, obviamente, podría hacerlo, pero El entiendo que notario. el notario está obligado a hacerlo por cualquier medio que en este caso disponga, Ujú, ¿no? sí, efectivamente, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero también efectivamente, sí, ya lo vamos a ver y analizar más adelante porque esto lo establece, está establecido en el Código Civil, ¿ya? Jennifer, muy bien, y me encanta porque miren, ahí vamos complementando porque yo espero alcanzar todo, pero si no alcanzo, vamos topando ciertos temas, ¿no? Jennifer. Buenas noches, doctora. Una pregunta, ¿qué figura se daría cuando el poder dante fallece y no se da, o sea, fallece y el poder estaba vigente? ¿Es una revocatoria o sería una nulidad ya del poder como tal? No, no, nulidad no es. ¿Ya? Y gracias, Jennifer, por tu pregunta. Me parece espectacular porque ¿cuáles son las causas de nulidades? ¿Sí? Las causas de nulidades, por ejemplo, es cuando, en general, ¿sí? Objeto ilícito, causa ilícita, el tema de los comparecientes, o también tenemos, o sea, en general el tema de la voluntad, ¿verdad? Error, fuerza o dolo. Ahora, entonces nulidad la descartamos, ¿no? Eh, ¿Cuál es una forma de la terminación de la terminación, en este caso del poder, sería la muerte? Ahora, Jennifer, un punto importante, depende del poder, ¿sí? En qué ámbito está dado, ¿ya? ¿Por qué te voy a decir eso? Porque más allá de la muerte, ¿sí? Más allá de la muerte, en este caso, nosotros tenemos un punto, a ver, Jennifer, dime. Sí, doctora, yo le preguntaba esto porque justamente tengo un caso de consulta en el que una señora le otorgó poder, ella se fue al exterior, le otorga poder a una señora que tiene 80 años para administrar su casa rentera. La ¿Ya? señora ya falleció en el exterior, sus hijos no han vuelto a aparecer y ya este poder entonces entiendo yo que ya no tiene vigencia porque la señora que la entregó falleció para Claro, administrar. sí, pero eso es a lo que iba, ¿sí? Eh, o sea, la muerte, ¿sí? Te termina. Déjame ver un ratito su función, déjame ver de compartir la pantalla, está en pausa. Ya, solo que ya está, espera, dame un segundito que no sé qué pasó acá. Ya, el hecho de que una persona muera, en este caso muchas veces la muerte básicamente terminaría el poder, ¿sí? Sin embargo, ¿ya? Existen ciertas causas en el tema, sobre todo hereditario, en que los poderes se van a mantener hasta cierto punto, ¿sí? Y ahí me iba. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros a los notarios, ¿qué nos otorgan? Una procuración judicial, ¿verdad? ¿Qué pasa si me fallece la persona a la cual estoy representando? ¿Sí? Hay una herencia, ¿verdad? Y dentro de esto tienen que comparecer quiénes, los herederos conocidos, sí, los herederos presuntos conocidos y desconocidos. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? ¿Sí? Ellos, por ejemplo, digamos, no me tienen confianza a mí, ¿sí? O ellos tienen sus propios abogados o lo que sea, ¿sí? O me tienen confianza y todo lo que quieran, pero digamos que quieren sus propios abogados y punto. No tienen por qué estar justificando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo, a pesar de que la persona ha fallecido, tengo que seguir compareciendo al proceso hasta que nombren el nuevo procurador judicial, ¿no? En este caso de la administración, ¿sí? Jennifer, ahí tú tienes que analizar ciertos puntos, depende en qué lado estás. Yo entiendo que estás con la persona que tiene el poder, ¿ya? Sí, quien Eh, consulta es una señora súper mayorcita, o sea, inclusive es bien mayor, tiene 80 años la señorita. y miren, y a mí también, eso también quería abordar en este tema de derecho notarial que lo quiero poner a debate. Sí, bueno, Jennifer, en este caso, para terminar de completar tu pregunta, o sea, si es que no hay herederos y todo eso, ahí hay que revisar qué acciones puedes tú tomar, porque puedes buscar y llamar a los herederos para que acepten o no la herencia, ¿sí? Acuérdense, nosotros tenemos que la herencia, tienen tres opciones, los herederos, aceptar la herencia, una, esa es la una, posesión efectiva. No aceptar la herencia, repudio. ¿Dónde se hace eso? En una notaría, ¿verdad? Y la otra opción ante el juzgador, ¿cuál es? Aceptar con beneficio Beneficio de inventario. voluntario, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede en este caso, Jennifer? Tú no tienes esa opción, ¿ya? Y porque la herencia se puede quedar yacente, ¿ya? ¿Y qué es la herencia yacente? Es una herencia sin dueño.
Entonces, todas esas opciones hay que revisarlas, ¿no? Hay que revisarlas, pero se entiende si fuera el caso, si ella dijera, no, es que hay que administrar esto, es que hay que poner agua y bla, bla, hay que, perdón, no poner agua, sea como poner agua en las plantas o revisar el agua, revisar la pintura, entonces tienes diferentes opciones, ¿no? Y ahí también quería hacerles una reflexión. Miren, muchas veces las personas que ya tienen cierta edad, desde los 80 años, me parece que los notarios, por ejemplo, tienen mucha cautela en realizar poderes. No sé si les ha pasado, o tienen mucha cautela en cuando una persona de tantos años va a realizar un poder o una compraventa. Y ahí les voy a decir qué hacen acá, por lo menos en Quito. Doctor José. Doctor José, le escucho. Doctora, mientras contesta el doctor, una pregunta, o sea, ella, yo entiendo, no sé, que ella no cabría como legitimada activa, ya que ella no, ella quedó como administradora en vida, digamos, tuvo un poder para administrar en vida, pero ella no es familiar ni nada más que amiga de quien ya falleció y de quienes se desconoce quiénes serían los herederos. Aló, A ver, doctor José. sí, gracias. Mire, he escuchado atentamente su exposición. Está excelente, pero no estoy de acuerdo en algún asunto que usted dice que cuando fallece el poder dante continúa No, no dije que representándolo, porque la continúa. normativa es tácita. Al momento que fallece ya prácticamente ese poder ya no sirve. Así sea en el proceso judicial, porque yo puedo pedir la nulidad de la actuación del apoderado o este procurador judicial demostrando con la partida de defunción. Entonces hay que tener mucho cuidado y también exponer para que los profesionales no se equivoquen en estas cosas. Doctor, Eso a mí ya me ha pasado en la Corte Constitucional. ya, ok, muchas gracias, doctor. Ya le paso la norma, Ya, ¿sí? gracias, hasta luego. Con gusto, doctor. Listo. Entonces, como les decía, yo les paso más leguito en el chat para que no se queden con la duda, ¿no? Entonces, yo les decía que, Jennifer, bueno, básicamente me decías el tema de los herederos. Doctora, sí, lo que yo digo es que no se desconoce totalmente quiénes son los herederos, pero yo no creería que me acepten como legitimada activa a la señora que lo que hizo fue administrar los bienes de la No, lo causante que en tiene vida. ella es el tema de la herencia yacente, mi querida Jennifer, porque si ella no es heredera, sí, de ninguna forma, entonces ella lo que puede, si quiere, como comedida, puede hacer el tema de la herencia yacente. Gracias, doctora. Ya, perfecto. Ahora bien, vamos a seguir, ¿sí? Dentro de lo que nosotros tenemos, el marco legal del derecho notarial, también tenemos que el derecho notarial se rige por el Código Orgánico de la Función Judicial. Los notarios, ¿a qué están sometidos? Al Código Orgánico de la Función Judicial, al Consejo de la Judicatura, quien es el órgano, quién es el órgano que, por ejemplo, realiza los concursos y todo esto, ¿ya? Entonces nosotros tenemos ahí que a través del Consejo de la Judicatura también se regula, por ejemplo, las tasas notariales, entre otros, ¿no? Básicamente eso, y cómo se eligen los notarios, ¿sí? El derecho notarial y el servicio notarial en general se rige por la Constitución y la ley notarial, ¿no? Y la ley notarial, el Código Orgánico de la Función Judicial, y también se abordan otros, ¿sí? Se abordan también otros... se abordan otras materias, ¿sí? Por ejemplo, lo tenemos en el Código de Comercio, lo tenemos en la Ley de Instituciones Financieras, entre otros que ya vamos a revisar. ¿Cómo se llega a ser notario? A través de un concurso público de méritos y oposición, ¿sí? Que debe ser realizado por el Consejo de la Judicatura. O sea, para ser notario se supone que ustedes tienen que acreditar cierta experiencia y ustedes ya saben cómo son los concursos, ¿no? Cómo son los concursos dentro de esto. Sin embargo, de los notarios ecuatorianos, nosotros tenemos que ellos están, por ejemplo, actualmente prorrogados, pero la Constitución establece que los notarios tienen un tiempo de 6 años, ¿verdad? Un tiempo de 6 años. Sin embargo, yo no sé, ya creo que van 10 años, me parece, si no me equivoco, van más o menos 10 años.
y el segundo periodo que ellos tienen, de hecho, se encuentran, por ejemplo, actualmente prorrogados, ¿no? Es complejo ese tema, ¿sí? Es complejo ese tema justamente de los concursos y todo eso, ¿no? Porque yo creo que muchos profesionales del derecho anhelan, ¿sí? Poder tener tal vez la oportunidad de ser notarios y muchas personas no solo se forman, por decir, para el tema del libre ejercicio, ¿sí? Sino que también se forman mirando hacia qué, hacia tal vez algún día pueda ser notario, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Dónde se ejerce dónde se ejerce la función notarial? Esta es ejercida en forma cantonal, ¿sí? Ojo, en forma cantonal. De hecho, si un notario va más a ejercer, por ejemplo, esta función más allá de su cantón, este acto sería totalmente nulo, ¿no? Se dice que la función notarial debe presentarse de manera permanente e ininterrumpida. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los notarios, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen que existen notarías que, por decirles, atienden los sábados, ¿sí? O existen notarías que atienden los domingos. Creo que en Ibarra atiende un notario, por ejemplo, los domingos. No sé si en Ambato también, sobre todo por el tema de esto de los vehículos. Y me parece que en Ambato, si no me equivoco, la feria es los días domingos, ¿sí? Entonces hay notarios que, por ejemplo, atienden esos días, ¿sí? Y pueden hacerlo. Asimismo, los notarios pueden atender, ¿sí? Fuera de sus despachos en ciertos casos, ¿no? En ciertos casos, si es que así ellos lo realizan. De hecho, yo les dije que soy fanática un poco de los testamentos. ¿Y qué es lo que yo generalmente a veces hago con los viejitos? ¿Cuánto cuesta un testamento para una persona mayor de 65 años? No tiene tasa notarial, ¿no? Entonces muchas veces lo que hago es sacarle al notario para llevarle donde estas personas, ¿sí? Para llevarle donde estas personas a que otorguen el testamento, ¿no? Entonces, pilas con eso y además o sea, yo les digo, ahí también hay un nichito, ¿sí? Ahí también hay un nichito, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos, sí, que estas autorizaciones, obviamente fuera de despacho, muchas veces los notarios obviamente cobran un costo adicional. Nancy, dígame. Sí, buenas noches. El notario tiene jurisdicción cantonal, pero, por Sí, ejemplo, yo puedo acudir a hacer una escritura de compraventa donde un notario de Quito respecto a un bien inmueble en Guayaquil. sí, perfectamente, mi querida Nancy, perfectamente. Ya, Sí, lo que no puede ya, hacer es, por ejemplo, digamos, sale el notario al cantón Rumiñahui, siendo de Quito, a realizar un testamento. Ya, eso no puede. Pero, por ejemplo, de hecho, por ejemplo, nosotros vamos a hacer mañana una escritura pública de una compra-venta de un bien que está en Jama. Acá, de hecho, no, ni siquiera en el cantón Quito. Lo vamos a hacer en el cantón Rumiñahui, ¿sí? Entonces, sí, entonces básicamente eso tendríamos que tomar en cuenta, ¿sí? Nancy, ¿queda contestada tu pregunta? sí, el ejemplo que me dio del testamento no le escuché, que No, no puede salir en... o sea, el notario no puede salir, por ejemplo, a realizar un testamento en otro cantón que no sea el que está circunscrito, porque o sea, ese acto sería nulo, ¿sí? Ah, ya, 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 pues, Muy gracias. bien, gracias. Rosa, Buenas noches, doctora. Mi pregunta es, mira, en caso de que una persona natural quiere dejar un testamento a última hora cuando ya está enferma, no puede irse por sus propios medios, ¿no? Y ya se ve que está en malas condiciones, o sea, está cerca, digamos, a fallecer, pero todavía está consciente. Y él pide que quiere dejar su última voluntad, que llamen a un notario. ¿Puede el notario irse y yo que sé, tomar la voluntad, o yo puse como un pequeño estudio, o sea, no hay tiempo de hacer el testamento, ¿no? Propiamente. ¿Qué se puede hacer o, ahí para que o no sea, canse? teóricamente sí, pero yo les decía que muchas veces los notarios tienen, por lo menos aquí en el Cantón Quito, tienen mucho recelo, ¿sí? Tienen mucho recelo en este tema. ¿Por qué? Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, una persona que tiene 80 años, 81 años, ¿qué es lo que hacen acá en el Cantón Quito?
Generalmente, por ejemplo, a mí me han pedido, una vez me tocó hacer me tocó hacer, chicos, un poder de una persona de 103 años, ¿sí? ¿Por qué? Me decían que estaba, o sea, perfecta la persona, ¿ya? O sea, en sus cabales, muy bien, sale todo. Pero ya, o sea, ya no está bien que la persona tenga que salir al banco, ¿sí? Y me decía, ni siquiera hace ya, o sea, como que no hace bien la firma. Entonces, ¿qué es lo que me pidió la notaria? Me dijo, ya, ok, vamos, hagámosle el poder para que el hijo pueda ir a retirar el dinero del banco, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace en este caso? Me pide un certificado psiquiátrico, por ejemplo. ¿Sí? Me pidió un certificado psiquiátrico, entonces tuvo que ir una psiquiatra a ver que la persona esté totalmente bien, ¿sí? Totalmente bien para firmar esto. ¿Ya? Rosa Sarmiento. Doctora, o sea, me está dando a entender que no es necesario hacer el testamento, sino que a última hora se le lleva al notario ante la persona que está enferma, y él toma, o sea, recibe solamente en forma tácita, o sea, no verbal, sería la No va a voluntad para recibir evitar. en forma verbal, o sea, obviamente tú tienes ya que, porque ojo, a ver, ¿cómo hacemos un testamento, chicos? A ver, partamos de eso, ¿sí? Ustedes tienen diferentes tipos de testamentos, tienen un testamento abierto y un testamento cerrado, ¿sí? Y de hecho tenemos el testamento también privilegiado, ¿ya? Entonces, Rosa, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces un testamento abierto, tú necesitas ciertos requisitos. Y esos requisitos no es así tan simple de que está falleciendo la persona y quiero que la persona, así como en las películas, no. ¿Por Ajá. qué? Porque tú tienes ciertas solemnidades y el testamento es un acto más o menos solemne, ¿sí? Dentro de esto, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? En el testamento abierto tenemos que llevar 3 testigos, ¿ya? Entonces, ¿para qué son los testigos? ¿Sí? Llevamos para que ellos sobre todo, verifiquen que la persona está en sus cabales, ¿verdad? Sobre todo para eso, que está en sus cabales. Entonces, tú tienes que preparar. Aparte, tú en el testamento tienes que tener ciertos datos. ¿Cuáles datos tienes que tener? Por ejemplo, ¿quién fue mi mamá? ¿Quién fue mi papá? ¿Quiénes son mis hermanos? Nombres completos, quiénes son los hijos y todo eso, ¿ya? Y adicional, llevar a los testigos, ¿sí? Entonces, obviamente tú tienes una fase de preparación, ¿ya? En el testamento privilegiado, que es cuando, por ejemplo, estamos en guerra, cuando está en un naufragio, ahí, ¿qué es lo que se hace? Ahí se puede dar un testamento indicando tu última voluntad, sí, con menos formalismos, porque no lo vamos a tener el notario en el naufragio, ¿verdad? No lo vamos a tener en el barco. Entonces, se lo hace ante el capitán, ¿ya? Y de hecho, este testamento caduca. ¿En cuánto tiempo caduca? ¿Alguien sabe por si acaso? Por decirles. ¿No? No, 90 días, ¿sí? Te salvaste del naufragio, te quedaste vivo, ¿sí? Ya estás en tierra. Entonces, caduca en 90 días. Y la sucesión, o sea, ese testamento ya no tiene eficacia, ¿sí? No tiene eficacia. Ya encontré el número no encontré el artículo que me decía el doctor Paucar, pero ya le paso, ya en el chat cuando les dé un descanso, ¿sí? En caso de fallecimiento del mandante, el procurador judicial establece que el fallecimiento ocurre después de presentada la demanda, el procurador judicial continuará representándola en la sucesión del proceso hasta que se nombre un curador de la herencia yacente o comparezcan los herederos. Ya le paso el artículo exacto, ¿ya? Dale un copy-paste. Ahora, siguiendo con esto, ¿sí? Eso es lo que sucede, perdón, Rosa, ¿sí? Entonces, sí, tienes que seguir ciertos lineamientos, no es que, o sea, no se puede hacer lo que tú quieres, ¿sí? O sea, lo puedes llevar al notario, sí, pero lo tienes que llevar con testigos, se tiene que leer el testamento, por ejemplo, en voz alta, ¿ya? Y todo ese tipo de situaciones. Se tiene que nombrar, si ustedes cuando hacen un testamento también indican qué bienes tengo, tienes que respetar también las legítimas, ¿sí? 50%, ¿sí? Para los herederos forzosos, el otro 25% para mejoras, que es descendencia. Ahí les voy dando datos, ¿no? Y el otro 25% ¿para quién? Para el que pase por la calle, Las ¿no? ¿Por qué les mejores, digo también? Ah, las mejores son esas, ¿no?
¿Cuál es? No, el 25% es... Libre exposición. Sí, libre disposición. Ojo, 25% mejoras. Es decir, a mi descendencia. Sí, ojo, descendencia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, uno, o mejorar a mi hijo, algún hijo favorito que tengo, un hijo que necesita más, o por ejemplo, no les dejo a ninguno de mis hijos, sino que les dejo a mis nietos. Por eso es descendencia, ¿ya? Y el otro 25% tengo para dejar a quién, al que pase por la calle, ¿ya? Es decir, a cualquier persona, la persona que a mí me dé la gana, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, Sí, gracias, doctora, sí. ya, bueno, vamos conversando, ¿sí? Porque yo quiero que también ustedes participen y se vayan quitando las dudas, ¿no? Porque si me pongo yo aquí a dar y a dar esto, y también cuestionando, ojo, y también cuestionando, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los notarios, y ya te doy la palabra, tienen obligaciones específicas, ¿no? Los notarios tienen responsabilidad, pueden tener responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad también de carácter administrativo, ¿sí? Jennifer. Doctora, los parámetros que leyó, bueno, que nos dijo del testamento, ¿en qué artículo están? Disculpe. No me lo sé de memoria, Jennifer. Ay, sí, nunca me sé de memoria ningún artículo porque yo ya me crié con la tecnología, te cuento. Ya te digo luego, ¿ya? ¿Ya? Gracias. Está en el Código Civil. Esto está en acuérdate, ¿cómo está dividido el Código Civil? Título preliminar, primer libro que tratamos personas, ¿sí? Primer libro que tratamos personas, segundo libro que tienen, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Estamos en Derecho Civil. Bienes. Y tercer libro, sucesiones. Y cuarto libro, ¿sí? Tenemos obligación, ¿ya? Eso solo para ir recordando, ¿no? Ya luego te digo los artículos, mi querida Jennifer, ¿no? Ok. Además, bueno, como les dije, las notarías deben presentar ante el Consejo de la Judicatura por ejemplo, presupuestos de gasto y todo eso. Y más luego te doy la palabra, doctor Jorge, ¿sí? También tienen que declarar bajo juramento de forma mensual los valores cobrados, entre otros, y depositar en la cuenta única nacional del Tesoro, ¿no? Entonces, miren, y yo me acuerdo que una vez me tocó realizar un recurso de casación para un notario y él decía él decía que fue su contadora. Verán, verán, yo les digo, aquí sinceramente, yo les digo, yo creía que en realidad no tenía razón, ¿ya? Pero también, pero yo también he aprendido en el libre ejercicio y las personas, los abogados que están acá en el libre ejercicio me darán la razón, que a veces uno cree, uno puede creer una cosa, ¿verdad? Y las cosas resultan de manera. Entonces, yo siempre digo, ok, entonces realicemos. Y la bronca de él era porque el Consejo de Judicatura le había multado con $50,000, ¿ya? Y le inició una coacción. Entonces, él ya no es notario, esto había sido de que se elijan los nuevos notarios, sí, nuevos notarios entre comillas. Y él decía que una cosa es diferente, que él declaró al Consejo de la Judicatura, por decirles, ¿sí? Es que se facturó $50,000. Pero es que no ha sido 50,000, sino que ha sido 55,000. Y él decía que fue un error del contador. Entonces decía que en este caso no debería haber sido sancionado, ¿sí? Obviamente la casación no tuvo cabida ya en fondo porque estábamos peleando un poco la palabra, ¿sí? Una cosa es omitir y otra cosa es errar, ¿ya? Pero obviamente también la Corte Nacional a veces a veces es difícil que se vayan contra el Consejo. Doctor Jorge, le escucho. Gracias. Dos consultas rápidas. La primera, si bien el Consejo de la Judicatura tiene pues la autoridad sobre las notarías, ¿qué tan práctico y real es que, por ejemplo, un ciudadano que se siente afectado por el proceder de una notaría presente su queja? A la larga, esto tiene una resolución, llamemos, rápida, expedita, como para que el derecho que el ciudadano reclame sea reconocido y por lo tanto se le reconozca qué sé yo, por ejemplo, ahí le puse en el chat un ejemplo. Una notaria no quiere ni siquiera saber que un ciudadano con Parkinson, que solo tiene el impedimento físico, es decir, no puede firmar por su temblor de la mano, pero el resto de sus facultades están bien,
no quiere aceptar que ese ciudadano haga acto alguno, por lo tanto no quiere No, pero es emitir que eso documento está alguno. pésimo. Sí, o sea, tú Lo puedes, sé, pero ¿por eso, qué? perdón que me interrumpa, la Ajá, notaria lo que dice, yo no voy a arriesgar nada, etcétera, etcétera, ponga la queja al consejo. ¿qué le Entonces, como pasa? que ella sabe que poner la queja ante el consejo es inoficiosa porque a la larga yo estimo que ella piensa que del montón de quejas que se pone ante el consejo sobre el proceso de notaría, corre tanto tiempo que a la larga el ciudadano termina dejando sin efecto el seguimiento a esa queja. Y O por lo sea, es tanto, esa que, notaria seguirá con su proceder, llamémoslo equivocado, por no tildarlo de otra forma. o sea, ¿Qué tan práctico es que un ciudadano pueda conseguir que, salvo que vaya a otra notaría que tenga un proceder correcto, pero la notaría que no tiene proceder correcto a la larga sigue haciendo lo indebido? sí, Jorge, lo que pasa es que esto es como a los jueces. Tú les puedes poner queja a los jueces y cuando el Consejo de la Judicatura necesita por algún tema a veces político es que te saca ahí la queja, ¿no? Claro. Lamentablemente no existe efectividad. Yo no conozco notarios que hayan sido sancionados por este tipo de situaciones. Conozco notarios que han sido multados y sancionados porque no como el caso que les dije, que se retrasaron o ese tipo de cosas, ¿no? Ah, no, pero sí, me acuerdo. Sí, ya me acordé que de hecho a una compañera mía le habían sancionado por un tema, ¿sí? Pero ya creo que era medio grave. O sea, nunca pregunté ni ahondé mucho en el tema porque me daba un poco de recelo, pero sabía que le habían sancionado. Entonces, yo, doctor Estrella, lo intentaría porque lo que está haciendo la notaria en este caso está mal, porque una persona con Parkinson, aquí vamos a la parte de derecho notarial. ¿Qué pasa si una persona no puede firmar? Ojo, yo soy mediadora también, tengo un centro de mediación y tuve un tema así. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Si una persona no puede firmar, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos la huella, ¿ya? Uno, ¿sí? Le cogemos, yo he hecho en las actas de mediación, con fotos, de hecho, boom, le pongo la huella y pongo dos testigos, ¿sí? Que la persona no puede firmar, pero no le puedo negar un derecho. Y eso es a mí lo que a veces me molesta con las personas viejitas. Porque miren, o sea, a veces las personas viejitas que ya tienen, que necesitan, y eso también, por eso les contaba también el caso de mi hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, a veces, ¿qué pasa cuando hay una enfermedad? ¿Sí? Mi abuelita se cayó recién, ¿ya? ¿Y qué es lo que quieren? Vender la casa. Ella tiene 96 años. ¿Y qué es lo que dicen? Vendamos la casa ¿para qué? Para cubrir los gastos de ella mismo, ¿me entienden? Y a veces los notarios niegan. ¿Qué pasa, doctor Estrella, con la persona con Parkinson? Tal vez necesita vender su casa, otorgar un poder. ¿Para qué? Digamos, para ir a que retiren el dinero, la persona de 103 años que les contaba, ¿sí? Que me decían, es que ya no queremos que se exponga a ir al banco, ¿ya? Y todavía vive, ahorita debe tener 106 años, creo, ¿ya? Entonces, miren, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que los notarios yo creo que sí está bien, porque, o sea, está bien cierto punto en las personas que te digo, no en tu caso, ¿sí? En las personas en que te están negando porque dicen que la persona no puede firmar. Si no puede firmar, pones la firma y pones testigos, punto. Ellos saben bien los notarios eso. Ahora, en las personas viejitas que necesitas para su propio cuidado, ¿sí? Por eso les digo que es importante los actos de autoprotección, en que yo, por ejemplo, encargue al doctor Estrella que en caso de que me pase algo pueda vender mi casa y con eso se cubran mis gastos y que yo quiero irme a vivir en la costa, por decirles, ¿sí? Que no quiero estar así, ¿no? Entonces es importante, pero yo creo que doctor Jorge sí podría entablar una queja. A veces uno no sabe, ¿no? Y sobre todo Lo único, también para que no se quede ese tipo de situaciones en que hago lo que me da la gana, ¿ya? sí, perdón, doctora, eso he pensado hacer. Sin embargo, ante esta notaria, lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo verlo, he tenido, llamemos, una historia de buenas relaciones, por decirlo así. Entonces, todo acto No público importa, que... Jorge, a veces las cosas, mira, o sea, un día el Sí, servicio me público, preocupa, disculpe que le interrumpa, lo que me preocupa es que como no hay un sistema informático con una base de datos garantice que no haya alteración de documentos públicos y la notaria tiene todos los documentos públicos de los actos que yo he realizado en el pasado, me preocupa que si ella tiene este proceder totalmente indebido e ilógico con respecto a los derechos de un ciudadano con Parkinson, nada me garantiza a mí de que ella, yo qué sé, la imaginación es muy fértil, pudiera hacer cualquier cosa con todos los actos es lo que malo, ella ¿no?
O sea, si No, no ella tiene creo, esa... porque el rato que hace eso estaría cometiendo Jorge un delito. O sea, uno no tiene límites, ¿no? O sea, Pero en práctica ella lo está cometiendo porque está eso infringiendo... representa destitución, de hecho. Yo sé, pero a la larga tengo que pasar tendría que pasar por un proceso judicial para demostrar lo que yo estaría ¿En qué ahora cantón suponiendo. estás, Jorge? No voy a Ah, obviamente nombrar el nombre de la notaria porque sería una calumnia que tendría que comprobarlo. Ahora bien, una cosa adicional que no tiene que ver, pero está relacionada. Se supone que un notario cuando hace, por ejemplo, la inscripción de una escritura de compraventa y los actuantes firman y anexan sus documentos, una persona, que sé yo, mayor de 90 años es una de las que suscribe esta compraventa de sus acciones hereditarias. Pero resulta que yo ahora veo que la cédula que está anexa, la copia, perdón, que está anexa a ese documento público, la firma perdón, no coincide con la firma estampada por la señora en la misma escritura. Ese notario no hizo la verificación, ¿cómo se llama?, de que sean iguales firmas, y sin embargo lo eleva a escritura pública. Lo que es peor, luego inscribe el que compró, entre comillas, esas acciones hereditarias, lo inscribe en el registrador de propiedad. Yo entiendo que el registrador de propiedad no tiene sus deberes la verificación de lo que un notario haya elevado a escritura pública, pero ahí ahora yo tengo el recurso de hacer un proceso judicial para pedir la rectificación y todo lo demás, pero más allá de eso, que es todo un proceso que a mí me quita tiempo, recursos, etcétera, y dilata, por ejemplo, que ahora yo quiera que esa señora, copiaron, por decirlo así, la firma, quiera vender, no puede vender hasta que el proceso judicial se resuelva. Entonces, ¿qué se puede hacer ante Es estos notarios que, es que Jorge, ahí, ¿cuál es la única forma en que una escritura pública, que un documento de carácter público que tiene presunción de legalidad, de veracidad, de autenticidad, ¿sí? Solo lo puede declarar un juez, mi querido Jorge. O sea, ahí no puedes hacer nada. Solo el juez puede declararlo, ¿sí? Entonces, lamentablemente los casos son así, no se pueden resolver tan así, ¿no? O a menos que las partes, obviamente, lo decidan. Esa es la otra forma, ¿sí? Tal vez una mediación, tal vez yo qué sé, esa es la otra forma y se pueda dar una rectificación, se puede dar una resolución del contrato, entre otros temas. En este ejemplo que ponía, de notario hace años no hizo la verificación de las firmas, yo podría acudir a esa notaría y hacerle ver el error, entre comillas, y Claro, pedirle que... podrías primero intentar hablar para ver, ¿ya? Pero tienes esas opciones. La acción judicial, ojo chicos, o sea, una escritura pública, o sea, el notario no la puede dejar de por sí sin efecto, sino que solo lo puede hacer a través del juez, ¿no? Ok, vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir porque necesito continuar. Alicia, rápido tu pregunta. Uy, estás sin micrófono, Alicia. De nuevo, estás sin micrófono. A ver, vamos. No, tienes un tema con tu dáctil. Ahí, a ver, dale. Doctora, una consulta rapidita que está este tema un poco confuso, debatible, en el sentido de las nuevas disposiciones de la UAFE aquí en Ecuador, en las escrituras públicas que se suele hacer, especialmente por la figura de compra-venta. Ahora el notario nos exige que justifiquemos el dinero entregado por el inmueble. Cuando yo, doctora, tengo muchos casos de escritura, no puedo justificar que de por medio haya dinero, más aún cuando doy por compra-venta. Entonces, no sé si hay categorías para nosotros poder decir de 1,000 a 10,000, no requiere depósito, transferencia. E inclusive de cuantías más altas, el notario está pidiendo que se haga un cheque, que se efectivice que hubo dinero para entregar. ¿Cuál sería, doctora, el fundamento, la motivación para nosotros poder pelear al notario y poder celebrar la escritura, más cuando se hace por compraventa y no por donación, por la susceptibilidad de la impugnación? Pero siempre y cuando no tenemos en la mayor parte de compraventas dinero a entregar, más aún cuando se hace entre familia.
Muchas gracias, doctora. A ver, lo que pasa es que a ver, el tema de la UAFE obviamente se le exige a los notarios que se llenen los formularios, o sea, no es que ellos pueden elegir, decir no, no, o sea, no justifiques. Ahora, Alicia, rápidamente te voy a decir, el tema entre familiares es complejo porque existe, de hecho, presunción de donación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, mi mamá me vende a mí, va a existir algunos GATS, ¿sí? Por ejemplo, el de Rumiñahui te establece claramente que tú tienes que justificar. De hecho, te cuento, o sea, yo hice, me acuerdo, una compra-venta de la mamá al hijo, ¿sí? Y era por poco, era por decirte $20,000 y el municipio cobró como que fuera donación, ¿sí? Y el municipio cobró como que fuera donación porque no se adjuntaron los cheques, porque además ahí puedes tener otros temas de por sí. ¿Qué pasa con un tema de simulación? Porque ¿qué pasa si es que yo, por ejemplo, a mí me cae bien un hijo y no me cae bien el otro, y yo quiero dejarle a mi hijo todo y no al otro? Entonces, como yo ya sé cuál es el orden sucesorio y qué me corresponde y el testamento y bla, 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 entonces digo, voy a hacer una donación. Sí, voy a hacer un contrato simulado. ¿Qué significa eso? Sí, que también podrías estar evadiendo impuestos, que son los impuestos de herencia y todo eso, y también viene constituyéndose también un tema sucesorio, ¿no? Porque los contratos, los contratos obviamente simulados van a tener una sanción que va a ser la nulidad, ¿no? Pero seguimos, ¿sí? Vamos siguiendo, ¿ya? Vamos siguiendo, déjenme continuar, ¿ya? Sí, luego te contesto, Patricio, sí, dame un ratito, vamos continuando, ¿ya? O ponme la pregunta en el chat y les voy contestando, ¿ya? A ver, sobre el personal que labora en las notarías, sí, el personal que labora en las notarías, sí, están bajo la dirección del notario, ¿sí? Yo te anoto, Patricio, ¿ya? Dame un ratito para seguir avanzando y ahí te anoto. Están bajo la dirección del notario, obviamente tienen que estar afiliados al Seguro Social, ¿sí? Se tiene que cumplir obviamente con todos sus derechos laborales, y si es que, por ejemplo, una persona es despedida de una notaría, ¿ante quién va a acudir? Ante el juez laboral. No se va a ir al contencioso administrativo ni nada de eso, ¿sí? Sino que se va a regir por el Código de Trabajo, ¿no? El Consejo de la Judicatura es el único órgano autorizado para establecer, modificar las tasas por servicios notariales, ¿sí? Solo él establece cuáles son las tablas, ¿no? Estas tarifas sí deben ser estrictamente respetados por los notarios. O sea, no significa que, por ejemplo, el notario del Cantón Quito va a cobrar más que el del Cantón Rumiñahui, ¿sí? Porque es más chiquito, ¿no? No sucede eso. Todas son lo mismo. Antes no era así, ¿sí? Hace muchos, muchos años no existían, o sea, existían como tablas mínimas, pero finalmente los notarios tenían cierta posibilidad, ¿no? Y luego el Consejo de la Judicatura dijo, no, vamos a regular esto, ¿sí? Y todas las notarías van a tener un precio igual, ¿no? También nosotros tenemos que tomar en cuenta que los notarios tienen ellos, o sea, ellos se imponen o de acuerdo a cómo se organizan, se establecen si tienen, digamos, una remuneración, o sea, entre ellos, o sea, es una organización interna o cuánto le queda. Ellos cubren los costos de operación, es decir, o sea, cubren, digamos, si es que están rentando, van a cubrir la renta, por ejemplo, de su notaría. Yo me acuerdo incluso que un amigo en el concurso que fue, él ganó como notario y me acuerdo que me decía que se iba a sacar un préstamo, creo que de $10,000 para comprar las sillas y todo eso, miren, ¿no? Entonces, él tiene que cubrir sus costos, ¿no? Igual él cubre los costos de las personas que trabajan dentro de las notarías, ¿no? Y obviamente existe un ingreso tanto por el notario y existe participación del Estado, ¿sí? Participación del Estado. El notario tiene la obligación, ¿sí? La obligación de registrar el número de factura, de depositar mensualmente, ¿sí? Lo que se produce, ¿no? Y si es que no se hace de esa manera, van a establecerse incluso posibles multas. Puede llegar esto incluso a temas penales y demás, ¿no? A lo largo, ¿sí? De lo que nosotros vemos de la historia de la ley notarial, nosotros podemos ver cómo se han ido ampliando, por ejemplo, las facultades de los notarios, ¿sí? Yo les voy a contar por qué se han ido ampliando, ¿no? Primero, tenemos que la ley notarial de por sí fue
Ese hito fue promulgado en 1966, sí, 1966, dentro del gobierno de Clemente Yerovi, ¿no? Y luego se ha ido adaptando, han existido diferentes reformas, ¿sí? Diferentes reformas, pero las últimas reformas, ¿sí? Desde el 2002, 2006, 2009, incluso 2015, ¿sí? 2016. Estas, sobre todo estas de acá, estas últimas, 2016, 2015, sí, estas sobre todo amplían las facultades de los notarios, en que hemos visto incluso que temas que eran solo para los jueces, ahora lo tienen los notarios, ¿verdad? Esto sucede, por ejemplo, con el divorcio, ¿sí? Ahora sí, Patricio, te escucho. ¿Estás por ahí, Patricio? Sí, muy amable, gracias. ¿Qué Sí, tal? bueno, sí, justo respecto al asunto este de que entre padres e hijos se hacen compraventas, muchas, bueno, digamos, la mayoría de estas, por no decir todas, son efectivamente simulaciones porque no se paga el precio. Es decir, eh, ahí básicamente lo que se daría es el verdadero contrato, detrás del contrato aparente es la donación. Claro, claro Es que la sí. donación. Entonces, Claro que sí, en pero este, lo que pasa, Patricio, bueno, no sé, ¿tienes algo más que decir? sí, 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 en la misma línea, porque lo que, bueno, este tema es muy común, ¿no? Y en realidad el asunto va de la siguiente cuestión, o sea, no pagan el precio, entonces detrás de eso realmente es lo que es la donación, Ujú, y ahí está incurriendo inclusive en un tema de evadir impuestos, que eso al final es fraude fiscal, que está tipificado exacto. en el COIF. Y ahí viene un tema, ¿no es cierto? Porque habría que demandar por el tema de la simulación, ¿no es Sí, cierto? La parte que exacto. el momento que se rompe el pacto de la Ujú, compra-venta, por ejemplo, en un caso específico que tengo yo, las hijas que fueron en teoría las compradoras, le quieren sacar al padre de la casa. ay, Dios mío. ¿No? Yo por eso, Patricio, siempre les digo, chicos, gente, todos ustedes, o sea, como profesional del derecho, Patricio, te interrumpo un ratito, discúlpame, Ujú. nunca jamás hagan donaciones a sus hijos. Les digo, no, si quieren hacer eso que tú dices, hagan un testamento, ¿sí? Ahí pongan que después de su muerte les dejan todo, pero antes no, porque además, Patricio, tú no tienes la salud comprada, tú no sabes qué pasa el día de mañana, ni la vida comprada. Entonces tú tienes que tener tus bienes para respaldarte, pero cuando ya tienen tus hijos, ya es complejo, ¿no? Patricio, termina tu Sí, historia. entonces decía, de alguna forma, bueno, este caso se dio en el 2020, si no estoy mal con los documentos que tengo, pero ahí viene el tema. En teoría, no me acuerdo el artículo, estaría prescrito el tema, este, eh, creo que es en Creo mil que no, Patricio. setecientos diez años. Sí, creo que sí, solo déjame verificar bien, porque sería, Sí, a ver, serían, ¿cuándo fue el contrato? sí. Ahora, Porque tenemos, el tema, la duda que yo tengo es la siguiente, ¿no es cierto? Se entiende que la prescripción empezaría en el momento en el que prácticamente este contrato, digamos, de alguna forma, el pacto más bien dicho, más que el contrato, ujú. el pacto es roto por las hijas, el pacto es roto por las hijas cuando le quieren sacar al padre de la casa. O sea, Entonces, siempre que tiene la prescripción correría a partir de ese momento o a partir de que se suscribió el contrato de compra-venta. No, la prescripción siempre corre desde que se realice el hecho. Ahora te pregunto, Patricia, ¿aquí existe alguna cláusula dentro del contrato No, de suspensiva, compra-venta. algún condicionamiento? ¿Existe? No, No, lamentablemente no, porque en este no, caso está actuaron bien. de mala Entonces, fe. no, tú puedes demandar, ¿sí? Pero ojo, Ajá. Patricio, hay un tema importante que lo Ahora, analice, la ¿sí? pregunta es, ¿demandaría simulación o Es que esa demandaría sería la rescisión del nulidad contrato del por la falta de contrato, pago?
por nulidad contrato del contrato, simulado. ¿cierto? Sí, pero Patricio, quiero que, o sea, no es el momento, pero revisa luego el tema de que nadie puede beneficiarse De su de su propio. propio dolo, ese principio. Revisa que quien realiza un contrato sabiendo, debiendo saber que es nulo, no puede pedir luego la acción, ¿no? Solo revisa eso, ¿ya? Revísale bien en el Código Civil y analízale por dónde te puedes ir. Juan Acosta. Correcto, tomando como referencia los casos que estamos debatiendo, yo pondría en este caso una situación en la que, por ejemplo, hay una persona que tiene tres hijos y aparentemente existe uno fuera de ese matrimonio que estaría reconocido y otro que no está reconocido, pero se presume es hijo también. Estamos hablando en este caso de cinco hijos. O Sin sea, el un embargo, hijo no está reconocido. ajá, ya, entonces estaríamos hablando de cuatro hijos reconocidos, tres en el matrimonio y uno por fuera, ¿no? Ujú. Esta persona, sobre los bienes que tiene, bueno, quedaría descartada una donación, que incluso creo que también tiene un límite, o no sé si estoy mal ahí, en cuanto a lo económico. A ver, sí, sí, no, sí. A ver, en el testamento, ojo, se puede reconocer paternidad, ¿sí? Se puede reconocer, por ejemplo, en el testamento esa persona puede reconocer que la persona, que tal es su hijo, ¿sí? Acordémonos también que el reconocimiento voluntario es irrevocable. Ya, ahora siguiendo con la línea, lo que me refieres es al tema del porcentaje, ¿sí? A ver, la donación, a ver cómo les explico rápidamente esto. La donación, ustedes, como les decía, les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo dos hijas, ¿ya? La una hija me cae bien y la otra me cae mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo y dono. Se supone que no pueden donar todos tus bienes, no puedes donar todos tus bienes porque el notario, ojo, también este es un deber del notario, debe verificar que tú tengas los medios suficientes de subsistencia, ¿ya? Pero digamos que yo cojo y dono en mi casa, mi otra casa y mi otra casa, le dono solo a mi una hija, ¿verdad? No, perdón, sí, le dono, bueno, sí, le dono, entonces, boom, le dono. Entonces, cuando yo muero, ya prácticamente mi hija tiene las tres casas y mi otra hija no tiene nada. ¿Qué es lo que puede hacer mi otra hija? ¿Sí? Puede, ¿sí? Iniciar acciones para que se le reconozca la parte que le corresponde por asignación forzosa. ¿Qué es lo que va a suceder? El juez le va a reconocer y tiene que ir de atrás de la última donación. ¿Qué es lo que va a suceder? Digamos que las tres casas suman $100,000, ¿ya? Entonces, digamos, para ponerlos en valores, ¿sí? Entonces, el juez le tiene que reconocer los $25,000, ¿sí? O sea, hablo en cantidad para que me entienda. Los otros $75,000 va a quedar, ¿sí? Para la otra hija va a quedar intacto. ¿Por qué? Porque se lo va a tomar el 25% por asignación forzosa, el otro 25% por mejoras y el otro 25% por libre disposición. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Por eso me dices cuánto puedes, ¿sí? Dependiendo. Si tú respetas en la donación el tema de asignaciones forzosas, pasas, ¿sí? Pero si no hay un respeto de las asignaciones forzosas, el asignatario, ¿sí? Puede reclamar la parte que le corresponde por asignación forzosa, ¿ya? Listo, Correcto, pero seguimos. sí, o sea, yo hablaba de que tenía entendido que en las donaciones como tal hay un monto o un techo, por decir, del valor de ese bien. No sé si estoy ahí No, confundido. eso no. No, No, o no sea, si yo existe. tengo una casa de $1,000,000, ¿sí? Ujú. O sea, se supone que lo que sí yo tengo, que el notario tiene que ver es que yo tenga medios para subsistencia. Eso se Ok, supone, es ¿sí? más, ya, correcto. Entonces, si la casa cuesta $1,000,000, no pasa nada, donas, ¿sí? Pero vas Pero a pagar impuestos. ok, ¿Ya? pero la salida entonces para asegurar, porque la idea a donde va esto es que él busca que solo los tres hijos del matrimonio sean los que participen de todos sus bienes, porque el uno, bueno, entiendo que fue reconocido en tiempos Juan, anteriores cuando decían solo es hijo y le ponían yo el apellido. recomendaría un testamento, ¿sí? Eso es lo que recomendaría. Recomendaría un testamento. Mira, de hecho les voy a contar rápidamente un caso. Ustedes me entretienen, ¿sí? Pero así aprendemos. Les voy a contar rápidamente un caso. Yo hice un testamento, sí, para una persona, o sea, me pidió la hija, ¿no? Hagamos el testamento. Entonces, esta persona tiene tres hijas, ¿sí?
O sea, yo no sabía, no, tenía, o sea, bueno, o sea, sí sabía que tenía las 3 hijas. Y entonces yo le expliqué. Entonces me dice, no, es que hay 2 hijas más fuera del matrimonio. Entonces le digo, ok, entonces a las 5 hijas les toca la asignación forzosa. Entonces ya les expliqué cómo tienen que repartirse. Entonces el otro 25%, ¿sí? Puede asignarla a una hija y el otro 25% libre disposición. De hecho, eso se fue asignado a las nietas, ¿ya? Ahora, yo le hice de esa manera y de repente, yo no sé, ella estaba hablando con un abogado y un abogado trucha y todo eso, y le dice, no le dejes en el testamento a las otras 2 hijas fuera del matrimonio. Y entonces me dice, oye, ¿por qué no me dijiste eso? Le digo, porque eso no se hace. Entonces le digo, porque la ley me establece que tienes que hacer asignación forzosa. Me dice, ¿y qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si mi papá no lo hace? Le digo, va a seguir una acción de reforma del testamento. Y me dice, no, me importa, quiero que se quede así. Y bueno, me decía, en todo caso, si es que sucede el tema en que ellas reclaman, porque me decía que viven fuera del país, entonces yo voy a negociar con ellas. Mira, o sea, puede ser una opción, ¿sí? Porque ¿qué pasa, Juan, si no hay testamento? Y dices, hay un hijo que tienen recelo, ¿verdad? Que si bien no está reconocido, él podría pedir luego el reconocimiento, ¿verdad? Entonces, esos $100,000 que están para los 4 hijos, quedaría 25 para uno. Pero ¿cómo puedes regularlo? Lo puedes regular a través del testamento, porque vas a poner 25% para asignaciones forzosas, 25% para mejoras a los mismos y 25% para libre disposición a los mismos. Entonces, sí, la persona podría solicitar una acción de reforma del testamento, pero ya no toca los otros porcentajes, ¿ya? Ustedes me siguen preguntando muchas cosas. Mariana. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Con respecto, por ejemplo, a una donación, ya, pero son 3 hermanos. Mis padres le dejaron una primera vez a una hermana, después a mi hermano y después a mí misma, mi hermana primera, y no me dejaron a mí. En su momento yo puedo hacer el reclamo y a quién lo haría. Claro que sí, puedes hacer el reclamo, no ahora, porque miren, ¿cuál es el concepto de donación? El concepto más típico de donación es que la donación es el adelanto de la herencia, ¿sí? Para que lo entiendan, ¿sí? Entonces, María, esto es injusto, ¿sí? Que a ti no te hayan dejado nada. Tú, si es que se te ha quitado la parte que te corresponde por asignación forzosa, ahí puedes empezar a reclamar el porcentaje que te corresponde, ¿sí? Por estas donaciones. Pero eso sucede luego de la muerte. Porque ¿qué tal, María, que digamos tus papás siguen vivos y el día de mañana te tienen ahí tu casita, por decirte, y los dan en igualdad a todos los hermanos, ¿no? Ese reclamo solo sería luego. En vida no podrías, sí, hacerlo, ¿ya? Perfecto, gracias. Rosa, y pasamos. A ver, mi doctora. Quiero más o menos hacer un ejemplo práctico en cuestión del testamento. Un ejemplo, digamos, una persona, un padre de familia, quiere dejar el testamento hecho, tiene 2 casas y un terreno para sus hijos. ¿Cómo sería más o menos? Se calcularía para dejar el 25% de asignación, sería el 50%, porque dice 50% de asignación forzosa. Claro, porque antes escuchaba 25, no sé si lo escuché No, mal. 25 mejoras y 25 libre disposición. O sea, digamos que él va a dejar ya todo, ¿no es cierto? Sería de calcular los valores, los avalúos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería ahí más o menos de hacer? No, porque el avalúo luego va a cambiar, ¿sí? O sea, lo que tienes que dejar son porcentajes, nada más. Luego ellos tendrán que calcular, ¿sí? Entonces dejo el 25% de mejoras a tal hijo, el 25 a tal, y solo dejarían porcentajes, ¿ya? Pero respetando las mejoras. Ya, les voy a dejar las preguntas para el final, ¿sí? Como dice Fernanda, está bien, ¿sí? Muchísimas gracias, Fernanda. Ahora, vamos a seguir. Yo les decía, ¿qué es lo que pasa con los notarios? Los notarios siguen, ¿sí? Siguen avanzando en sus facultades. Entonces, los notarios ahora pasan a tener ciertas facultades que antes eran restringidas, por ejemplo, para los jueces, como el divorcio, como el desahucio, como la inscripción de contratos de arrendamiento. Y yo me acuerdo que, miren, solo esto como curiosidad y para que contarles, ¿no? Yo me acuerdo que un asambleísta que justo estaba en la comisión en la comisión de justicia, sí, y estaban haciendo las reformas para, yo imagino que debe haber sido en el 2015, las reformas
para la ley notarial. Entonces, en esa época yo trabajaba en la Corte Nacional de Justicia y él iba a la Corte Nacional de Justicia, me acuerdo, a que se estudie el COGEB, sí, a que se estudie. De hecho, nosotros estudiábamos el COGEB y revisábamos. Entonces, él decía, sí, decía, no, pero es que ustedes deben ideal, ¿qué más les podemos asignar a los notarios? El Estado necesita más dinero, miren, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es una de las razones por las cuales se les va asignando a los notarios más y más competencias. Yo, por ejemplo, considero, les digo sinceramente, aparte de lo que les conté la historia, considero que también se les debería asignar, aparte de que esto que quiero que exista, el tema de los actos de autoprotección, el tema de las segundas nupcias, ¿sí? ¿Por qué les digo el tema de las segundas nupcias? ¿Ustedes cuánto se demoran? O sea, siempre que obviamente no haya bienes del menor, porque ustedes se demoran 2, 3 meses en un juzgado. ¿Para qué? Para que el juez les diga sí, sí, o sea, y solo es como que formalismo, no es que realmente el juez dice a ver si este es idóneo o no es idóneo. Entonces yo, por ejemplo, ese tema creo que sí deberían asignarles todavía a los notarios, ¿no? Aparte de eso, nosotros tenemos que existen, como ya les había dicho, ciertas normativas que van confluyendo y que van transversal a lo que es la ley notarial. Por ejemplo, ¿qué tienen ustedes? En el Código de la Niñez y la Adolescencia se establece, por ejemplo, que para la salida del país de los menores de edad necesitamos al notario, ¿verdad? En el Sistema Nacional de Contratación Pública también tenemos, sí, que en ciertos aspectos entra, por ejemplo, el notario, que ya lo vamos a ir estudiando, asimismo en el código, en el COTAD, ¿sí? Tenemos en el reglamento de ley de venta de bienes por sorteo, en la ley de compañías, en el Código de Comercio, ¿no? Entre otras normas, ¿no? En la institución del sistema, en la ley de instituciones del sistema financiero, ya vamos a ver, ¿sí? En el reglamento de casilleros judiciales, bueno, entre otras normas, ¿no? Yo les cuento una cosa, ¿sí? Antes, o sea, hay una cosa que yo discutía, por ejemplo, ustedes nunca se dieron, creo, o no sé si se dieron cuenta alguna vez, pero en el Código de la Niñez, por ejemplo, se establecía una facultad que me parece súper loca. Ya no está, ya no existe. Yo no sé, o sea, me parece buena, pero también entiendo el tema. Ahí les dejo. En el Código de la Niñez y de la Adolescencia se establecía que el notario podía citar en ciertos procesos judiciales, ¿sí? Ya vamos a ver en estos días la norma expresa, ¿ya? Ya vamos a ver la norma expresa. Entonces, miren, yo decía, o sea, qué importante en el juicio de alimentos que el notario pueda realizarlo. ¿Por qué les digo? Porque, o sea, a mí me parece injusto, o sea, es mi criterio, obviamente, si no están de acuerdo conmigo, está bien, que por ejemplo, que en el juicio de alimentos, cuando se refiere a una persona que se ha quedado sin empleo y de repente hay que hacer una rebaja de pensión alimenticia, tenga que seguir pagando, por decirles, $1,000 mensuales, ¿sí? Y por lo menos en Quito, si es que son los cantones más pequeños, chévere, o por lo menos que arreglen el tema de la citación, pero tú puedes llegar a estar en 6, 8 meses citándole a la persona, y la persona que está sin empleo y que todavía continúa sin empleo a los 8 meses tiene que seguir pagando los $1,000. Entonces yo decía, o sea, a través de esta facultad que estaba, perdón, establecida dentro del Código de la Niñez, tal vez este tema de las disminuciones, cojo un notario, sí, así como en el desahucio. ¿Qué hacemos en el desahucio? Vea, notario, vamos, ¿sí? Venga acá, ya, súbase al carro y nos vamos a hacer el desahucio, ¿verdad? Que te cobren, ¿sí? Ok, que te cobren, pero que este tipo, por ejemplo, de que pueden ser injusticias pueden solventarse de alguna manera, pero en cambio también digo, uy, los notarios, ¿sí? Tal vez no les guste este hecho de ser tratados como citadores o este tipo de situaciones, ¿no? A la final yo no conozco algún notario que haya hecho esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el origen del notariado? Sí, rápidamente, sí, viene de la palabra escriba y nosotros lo tenemos en Egipto y Mesopotamia, ¿no? Y básicamente lo que hacían era transcribir, ¿sí? Y difundir las leyes del rey el faraón, ¿sí? Y ojo, ellos realizaban borradores, ¿sí? A estos borradores se los llamaba minutas, ¿ya? Se los llamaba minutas. A ver, espérense, déjenme ver, ya.
Y también nosotros también tenemos el origen en Egipto, ¿sí? Y generalmente, miren ustedes, cuando nosotros hablamos, cuando pensamos en un notario, pensamos en una persona obviamente que es culta y tiene cierto, o sea, y tiene cierto respeto, ¿no? Esta persona es un notario, ¿no? Porque efectivamente en Egipto los escribas, ¿sí? Eran personas de cierto prestigio intelectual y de cierta formación. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? De los notarios o todo eso, es como que tenemos una alta estima, ¿no? De ahí tenemos en Babilonia con el código de Hammurabi, ¿sí? Se regulaban aspectos civiles y administrativos y, por ejemplo, empieza a crearse esta figura del notario, porque, por ejemplo, si ustedes necesitaban realizar, por ejemplo, un contrato de compraventa o un préstamo, por ejemplo, se llamaba a testigos para que miren, palpen ese negocio jurídico, miren, ¿no? Vamos creando esta figura, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Roma? Sí, en Roma ya saben, nosotros derecho germánico romanos, casi siempre la mayoría de nuestras figuras civiles, jurídicas y de todo, vamos a Roma, casi todas, no todas, ¿ya? Y nosotros ahí tenemos diferentes tipos de funcionarios, ¿no? Entonces ahí teníamos al escriba, que era el encargado, por ejemplo, de custodiar los documentos. De ahí tenemos al notari, que básicamente eh, transcribía fielmente las intervenciones, ¿no? De los terceros. El tabulario, sí, que era el encargado de elaborar las listas y registrar, por ejemplo, y registrar especialmente a los ciudadanos que estaban, por ejemplo, obligados al pago de los impuestos, ¿no? Y de ahí tenemos al tabelión, que se ocupaba de redactar actas jurídicas y contratos privados. Miren, tenemos todos estos funcionarios y ahora casi todos estos funcionarios lo tenemos en uno solo, que es básicamente el notario, ¿no? Entonces, miren, cuando dos ciudadanos romanos, por ejemplo, firmaban un acuerdo de compraventa, el tabelión era quien redactaba el contrato, el notario lo registraba en forma escrita y el escriba lo custodiaba en los archivos públicos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos entrar a entender lo que es, por decirles, los registros, por ejemplo, los registros, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Porque nosotros tenemos los registros. ¿Cuál es, luego de esto, sí, rápidamente lo que es la historia, sí, durante el Imperio Bizantino, sí, bajo el reinado del emperador Justiniano, el procedimiento notarial se viene estructurando ya de diferentes partes. Primero había la rogatoria, que las partes interesadas acudían ante el tabelión, ¿sí? Que es el funcionario más cercano a lo que es el notario y manifestaban, por ejemplo, la voluntad de celebrar un contrato, ¿no? Luego venía el espeda, que consistía en la elaboración de un borrador o proyecto de contrato, minuta, ¿sí? Este era leído por las partes para la revisión y corrección, ¿sí? Para la revisión y corrección. Luego tenemos el protocolo, ¿sí? Que es que una vez aprobado el contenido del documento, este se transcribía en limpio en las hojas de papiro. Luego tenemos el complatio, que finalmente el tabelión autorizaba el instrumento con su firma y sello, ¿no? Entonces, ¿cómo teníamos básicamente esto? Es el procedimiento que actualmente tenemos parecido cuando nosotros elaboramos, formalizamos sobre todo un negocio jurídico, ¿no? Porque realizamos la minuta, acudimos donde el notario, se supone que el notario nos lee en voz alta, se hacen las correcciones que se necesitan hacer y luego obviamente firmamos la escritura pública que va a pasar al protocolo obviamente del notario. Ahora miren, esto es súper interesante, ¿no? Ya les voy a contar sobre todo en España, ¿no? Ya vamos a ver, durante la etapa histórica, ¿sí? Perdón, durante la Edad Media, ¿sí? Es en donde el notariado se estructura casi como lo conocemos, ¿no? Y acá nosotros tenemos, sí, que ya se empieza a dar la veracidad, la autenticidad legal a estos documentos. Pero lo que llama la atención y me parece así súper chévere, sí, que lo tomen en cuenta ustedes, es que o sea, en España, ¿sí? Cuando una persona quería convertirse en notario,
¿qué es lo que sucedía? Que tenía que tener un papá, no, bueno, no un papá notario, tenía que tener, ¿cómo se me va la palabra? Bueno, tenía que formarse directamente bajo la tutela pupilo, sí, bajo la mano del notario, ¿no? Del notario experimentándola, acompañándola en sus funciones, incluso, sí, incluso para que vean, esta persona vivía en la casa del notario, ¿sí? Vivía en la casa del notario. Y decía que este pupilo, sí, tenía que aprender la técnica, tenía que aprender la formación ética e incluso la gestual. Miren, o sea, miren hasta dónde llegamos, e incluso la gestual. Y luego de todo esto, de que ya uno vivió con el notario, estuvo bajo su mando, fue su pupilo y todo eso, obviamente tenía que, además, ¿sí? Tenía que pasar por un examen ante un jurado, ¿no? Conformado por dos notarios, por juristas reconocidos, ¿sí? Por juristas reconocidos y expertos en el derecho, ¿no? Entonces, ahí es que uno se podía formar como un notario, ¿no? Los notarios obviamente estaban organizados en colegios insignes, se denominan. Acá en el Ecuador tenemos el colegio de notarios, ¿sí? Cada provincia que tiene un colegio de notarios, ¿sí? Unos son más grandes, uno más pequeño. Yo me acuerdo que el otro año tuve que dar una charla a los notarios de Tungurahua, por ejemplo, ¿sí? Súper chévere, ¿no? Y miren, y les digo, o sea, no es como la de Quito. Tenemos acá en Quito un colegio de notarios como de 85 notarios. Allá más o menos creo que alcanzaban 14 de toda Tungurahua y creo que estaban unos dos de Cotopaxi que se habían colado. Sí, estaba incluso el presidente del Colegio de Notarios de Cotopaxi, ya me acordé. ¿Ya? Entonces, miren, ellos tienen su propia organización y les cuento, ¿saben qué? También contemos, ¿no? ¿De qué me tocó dar la capacitación a los notarios? De mediación. ¿Saben por qué? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque existe un proyecto de ley en el cual se está viendo, ¿sí? Se va a exigir más bien que los notarios también sean mediadores, ¿sí? Que también sean mediadores, ¿no? Entonces, obviamente me tocó hablar con ellos de mediación, ¿sí? Ok, entonces siguiendo con esto, sí, y también, ojo, ¿qué tenemos en el Ecuador? Tenemos además la Federación de Notarios, ¿sí? No basta con el colegio, sino que adicional a esto tenemos la Federación de Notarios. Ellos, bueno, yo no sé si existen personas de notarías o eso, pero sabemos que los notarios muchas veces están como que a veces un poco disgregados, ¿no? O sea, es un grupo aquí, otro grupo acá y todo eso, pero bueno, allá ellos, ¿no? Eso es en todos los temas de las personas en general, la humanidad, ¿no? De ahí que más nosotros tenemos históricamente que en 1956 y 1968, Alonso X, que se lo conocía como el Sabio, ¿sí? Promulgó el famoso Código de las Siete Partidas y en la cual se establecieron también ciertos temas de organización. Y ahí, por ejemplo, se establecían plantillas, por ejemplo, cómo realizar un contrato de compraventa, cómo realizar un testamento, cómo realizar incluso una donación, ¿no? Ahora, en nuestro Ecuador, nosotros tenemos que el notariado surge desde la época colonial, pero ahí, ¿qué es lo que sucedía, mi querida gente, mis queridos colegas? ¿Qué es lo que sucedía? Que el notario era traído realmente de España, ¿verdad? Esto se los conocía como los escribanos públicos, ¿no? Acá nosotros los conocemos como notarios, y a propósito también de la palabra escribanos. En Argentina, o sea, generalmente en toda Latinoamérica se los conoce como notarios, pero van variando, o sea, les cuento que van variando sus facultades y todo eso. Dentro de esto nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina se los conoce como escribanos, de ahí casi en toda Latinoamérica son notarios, ¿no? De ahí nosotros tenemos que venían los escribanos públicos cuya función era redactar e inscribir los documentos jurídicos a nombre del rey, garantizando la legalidad, ¿no? Y como les decía, estos eran nombrados por la corona española y actuaban como fedatarios reales, ¿no? Tras la independencia, ahí
se empiezan a establecer los procedimientos, ¿sí? De las notarías y el notariado empieza a tener un fuerte vínculo con el Poder Judicial. ¿Cómo nos establece la Constitución? Nos establece la Constitución que el notario es un auxiliar ¿de quién? De la función judicial, ¿verdad? Es un auxiliar de la función judicial, ¿ok? Y entonces, bueno, esto perdura, miren, esto es en la época de la República, ¿sí? Y perdura hasta ahora, ¿sí? Este fuerte vínculo que se tiene entre el notariado y la función judicial. De hecho, mis queridos colegas, de hecho, acuérdense que antes, ¿sí? ¿Quién como que nominaba a los notarios? Los jueces. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuáles son los jueces? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué jueces? Corte provincial, ¿sí? Corte provincial era quien ponía los nombres de los notarios, ¿sí? Miren eso. Y eso es no hasta hace mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando de unos, ¿qué será? Más de 10 años, obviamente, hace unos 15 años, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de ahí, como ya les dije, tenemos que la ley notarial tal cual se le conoce es en 1966 con Clemente Yerovi y luego surgen todas estas reformas que ya las habíamos hablado, ¿no? El derecho notarial es transversal y se relaciona con mucha normativa. Por ejemplo, con la Constitución, ya la mencioné, pero también muchos principios se encuentran dentro de lo que es la normativa. Por ejemplo, en relación al derecho constitucional, a través de los actos notariales nosotros vamos a tener seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica que está garantizada en el artículo 82, ¿sí? De la Constitución. ¿Con quién también tiene relación transversal? Con el derecho registral, ¿sí? Estos se vinculan directamente. Bueno, yo no sé qué tal les va a ustedes con los registros, ¿no? Pero el registro acá, el registro de la propiedad de Quito acá es complejo, ¿sí? Es complejo, que cambia, que quita, que no está así, que todo eso, ¿no? ¿Por qué? Tiene este vínculo, obviamente, que una vez que se realiza la escritura pública, no basta, ¿sí? No basta, o sea, tenemos realizado el negocio jurídico, pero para que, por ejemplo, en la venta de un bien inmueble, ¿sí? ¿Qué nos establece el Código Civil? Que la venta de un bien inmueble, la tradición, ¿con qué se produce la tradición en un bien inmueble? Con la La inscripción en el registro de la propiedad. Muy bien, gracias, Moni. Con la inscripción en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos su relación con el registro de la propiedad, que además el registro de la propiedad nos sirve en base al principio de publicidad, nos sirve para el tráfico inmobiliario, ¿no? También para tener cierta seguridad jurídica de a quién pertenece tal bien o tal bien, ¿no? Con el derecho civil en un montón, ahí tenemos el contrato de arrendamiento, tenemos las capitulaciones matrimoniales, tenemos el testamento que tanto interés les ha despertado, ¿sí? Tenemos la forma de la partición hereditaria, ¿sí? Y entre otros requisitos que nosotros tenemos dentro de lo que es el derecho civil. Con el derecho mercantil, obviamente, se interviene en ciertos asuntos como en sociedades de hecho, ¿no? Con el derecho procesal, en que nosotros, yo les conté que soy procesalista y me encanta el derecho procesal de hecho. Nosotros tenemos con el derecho procesal con respecto a la prueba muchas veces, ¿verdad? Y con respecto al hecho de que, por ejemplo, yo a través de una escritura pública puedo presentar mi demanda, ¿no? Porque tiene presunción de legalidad. Ahora, miren qué importante es el tema del derecho notarial en la prueba, sobre todo en el campo procesal, ¿no? Pero yo la otra vez le escuchaba, bueno, no escuchaba, leía en Twitter ahí a un penalista que decía que los notarios deben desaparecer y que no sabe por qué existen los notarios, ¿sí? Entonces dije, bueno, es penalista, pero a nosotros sí nos sirve un montón, ¿verdad? A mí me sirve un montón, quiero materializar ciertos documentos o todo ese tipo de situaciones, nos sirve, ¿sí? Entonces, también tenemos relación con el derecho administrativo, con el derecho internacional privado, ¿sí? Respecto a lo que puede realizar prácticamente los notarios. Ahora, nosotros tenemos también, quiero contarles que dentro del mundo tenemos dos sistemas, ¿sí? Dos sistemas notariales, ¿sí? El uno
es el latinoamericano, ¿sí? El uno es el latinoamericano o el latino, y el otro, ¿sí? Latino o continental, y el otro es el de common law, ¿no? El de Estados Unidos. Nosotros somos más formalistas, ¿no? El latino o continental está mayoritariamente en América Latina y Europa, ¿sí? Y básicamente los notarios, por ejemplo, son abogados, ¿sí? Son abogados. Ojo, antes había una época también en el mundo, en Ecuador, en que los notarios no necesitaban en realidad ser abogados hace mucho tiempo, hace muchos años, décadas, sí, sino que simplemente los notarios eran personas muy reconocidas, como vimos acá en la historia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que en el sistema latino, el notario tiene que ser un profesional del derecho que está investido de fe pública, ¿sí? Y su función obviamente es preventiva, ¿sí? Se dice que su función es preventiva y sirve para dar seguridad jurídica, para encargar también para la legalidad de todos los actos o negocios jurídicos que se realicen, ¿no? Que se realicen, ¿ya? Ahora, en Estados Unidos, que está perdón, el common law, que es el otro sistema, ¿sí? En este caso, el sistema anglosajón o el de common law, se establece que este tiene básicamente su asentamiento en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿no? Y vamos a ver rápidamente cuáles son las diferencias, ¿sí? Nosotros tenemos que obviamente venimos de la tradición romano-germana, ¿sí? Por toda la conquista y todo eso, ¿no? Nosotros tenemos que el sistema latino, como ya les dije, tiene que ser un profesional del derecho, goza de fe pública, actúa, se supone, como un asesor imparcial y tiene un valor probatorio los actos que el notario realiza. Y como les dije, de hecho, está en la Asamblea Nacional hablando de asesor imparcial, que el notario va a tener que ser también mediador, ¿sí? Que también tendrá que ser mediador, ¿no? Y nosotros también tenemos que dentro del sistema latino se habla de la autonomía de la voluntad que permite libremente regular a las partes los contratos, ¿no? Pero obviamente siempre que esto no contravenga no contravenga en general el derecho, las buenas costumbres, ¿no? Porque obviamente si es que quiero hacer ante el notario un contrato de venta de drogas, no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Porque eso estaría en contra de la legalidad, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta que en el sistema notarial, el notario puede tener cierta responsabilidad personal. Nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando se demanda la nulidad de una escritura pública, ¿sí? Ojo que es diferente, nulidad de escritura pública versus nulidad de contrato, ¿no? Entonces, ¿a quién se le demanda muchas veces? Incluso al notario, ¿no? También tenemos que el notario tiene que ser simplemente notario y no puede ser, además de notario, digamos, yo qué sé, director de una empresa pública, ¿no? Sino que nosotros tenemos que solo podrá dedicarse a la docencia, ¿sí? De hecho, no pueden recibir ningún tipo de otros ingresos, ¿sí? Ningún tipo de ingreso adicional, ¿sí? Yo, como les digo, a veces tengo buenas relaciones con los notarios y un notario le decía, oye, ayúdame con un curso, le decía, y me decía, no voy a cobrar el curso porque como es un curso y no es de una universidad, entonces yo no puedo, me decía, pero voy a dar el curso, pero lo voy a dar gratuitamente, por ejemplo, ¿no? Miren esos cuidados que muchas veces ellos tienen. Nancy, al último te doy la palabra, ¿ya? Después de unos 10 minutitos, ¿sí? Función pública delegada, ¿no? Básicamente, aunque el notario básicamente es un servidor público, ejerce también así fe pública notarial, ¿no? Esta fe pública es lo que otorga la veracidad en los actos que éste realiza bajo sus funciones, ¿no? ¿Qué más? Tiene que tener un protocolo notarial que es obligatorio, ¿sí? También dentro de lo que es el notariado latino, se supone que se ofrece a través de su función, seguridad jurídica, y esto da autenticidad, por ejemplo, a los actos. También el notario debe interpretar la voluntad de las partes. También se constituye como un redactor del documento, ¿sí? Y básicamente también tiene centralidad, por ejemplo, de los documentos, ¿sí? Nosotros tenemos
diferentes notarías en diferentes lugares y ellos, ¿qué es lo que van a tener? Archivos, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar una copia de una notaría, voy al archivo, ¿verdad? También nosotros tenemos que básicamente el notario recibe, interpreta en forma legal, como dijimos, la voluntad de las partes, ¿no? Y también se dice que el notario tiene que buscar, ¿sí? La expresión del pensamiento humano, ¿sí? Como yo les contaba la historia de esta mujer que fue a una notaría a pedir que le protocolicen la última carta de su amado esposo, porque hasta en sus últimos días pensó en ella, ¿verdad? Entonces, el notario, como les digo, tiene que buscar qué es lo que quieren en realidad las personas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hecho acto jurídico, no es un simple escrito, sino que un acto jurídico que tiene efectos vinculantes para las partes, sí, para las partes, ¿no? Ahora también nosotros tenemos, sí, que respecto a la autoría del notariado latino, sí, es redactado, se supone, por el propio notario, ¿no? Tiene autenticidad y todo eso. Ya vamos a ver qué pasa con el notariado, con el otro notariado. Ahora, ¿cuáles son los principales principios, ¿no? Principio testimonial, el notario da fe de los hechos presenciados, sí, que han sido comprobados por él directamente, sí, cuando nosotros vamos a una notaría va a identificar quiénes somos, qué tipo de, quiénes somos, cuál es el negocio jurídico que queremos realizar. Dependiendo de ese negocio jurídico, nos va a solicitar, por ejemplo, el certificado del registro de la propiedad, entre otros. Por ejemplo, si quiero hacer un contrato de compra-venta de un bien que está en propiedad horizontal, nos va a pedir, por decirles, el certificado de estar al día con las alícuotas, la propiedad horizontal. También otro punto es el principio de legalidad, sí, que obviamente todo acto que realiza el notario debe estar ajustado a la ley. Es decir, yo no puedo hacer un contrato de sicariato, no puedo hacer un contrato de venta de drogas, ¿no? También nosotros tenemos que tiene un principio de consentimiento, es decir, que el notario tiene que verificar que las personas realicen estos actos jurídicos en forma libre y con plena capacidad jurídica. Como yo les decía, una vez me tocó hacer un poder de una persona de 103 años. ¿Qué es lo que hizo la notaria? Solicitarme un certificado psiquiátrico, ¿verdad? Y que, como les dije, acá en Quito, por lo menos, muchos de los notarios les solicitan un certificado. Bueno, esta notaria me pidió el certificado psiquiátrico, pero, por ejemplo, otras personas, otros notarios me han pedido así un certificado médico simple, ¿sí? Simple, de ir donde un médico general y que verifique que la persona está en su capacidad. También, por ejemplo, en esta persona de 103 años que les digo, el notario, por decirles, le preguntaba, ¿no? Para ver si está en sus cabales, si es que qué día es hoy, quién es el presidente del Ecuador, o sea, obviamente preguntas que, o sea, sin ser una persona especializada, por lo menos le permite establecer si es que la persona en realidad está en sus plenos cabales, ¿no? Principio de representación instrumental, ¿sí? Que básicamente es que en la legislación positiva la audiencia notarial es privada y el protocolo es secreto, ¿no? Pero ya vamos a ver en qué casos, ¿no? Porque también el notario tiene que guardar cierta confidencialidad y secreto profesional. Por ejemplo, si es que realiza un testamento, ¿sí? ¿Qué es lo que no puede ir a contar al hijo, o sea, si sea amigo del hijo, contar cómo se realizó, por ejemplo, el testamento? Derogación significa que el notario interviene siempre que se le solicite, ¿no? De protocolo, que nos permite que el notario tiene un protocolo, lo que crea seguridad jurídica, ¿verdad? Y dentro de eso mismo tenemos el propio principio de seguridad jurídica que se basa en la fe pública. De publicidad, que los actos que autoriza el notario son públicos, ¿no? Excepto, obviamente, en el tema del testamento, que generalmente ahí solo permite que estén los testigos y las partes, ¿no? Y el testador, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el sistema anglosajón, nosotros tenemos que el notario es un fedatario limitado, ¿sí? Él lo único que hace, ojo, es dar fe de las firmas. No sé, las personas que, digamos, han viajado alguna vez, no sé, a mí me pasó que yo caminaba por ahí en una calle y veo ahí en un almacén de nutricionistas que decía notario público, ¿no? Así de informales son. Ellos, por ejemplo, ellos solo van a, lo único que hace el notario
gringo, ¿sí? Lo único que va a hacer es verificar la identidad de las personas, ¿sí? Y simplemente verifica la identidad de las personas y procede a sellar, ¿no? No se requiere título universitario de derecho, es decir, cualquier persona puede ser notario. Ustedes lo único que tienen que hacer es un curso, ¿sí? Y si es que quieren seguir siendo notarios, tienen que ir renovando, ¿no? El servicio es privado, ¿sí? El notario no ejerce una función pública, básicamente tampoco tiene un archivo, ¿sí? Un protocolo, básicamente. Él no revisa el fondo, ¿no? Porque acá en el notariado latino, por ejemplo, el notario revisa que se cumplan con los requisitos, que se haya pagado impuestos, que por decirles que esté el tema incluso de pagadas las alícuotas, de que sea obviamente un tema dentro de lo que se enmarca la legalidad, ¿verdad? Básicamente, ¿no? Entonces, mire, entonces ahí nosotros tenemos, o sea, por ejemplo, si yo voy a hacer un testamento, tengo 3 hijos, pero solo le voy a dejar a un hijo, ¿sí? En teoría, tal vez el notario no debería autorizar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, obviamente si es que lo saben, ¿no? ¿Qué más? El enfoque de formalidad. En este sistema, básicamente, el abogado, si es que toca, si es que hay, es el que va a realizar el documento y las personas solo básicamente autentifican este tema, ¿no? Entonces, estas son una diferencia rápida, ¿no? Nivel académico, sistema latino, necesita ser abogado. En el sistema anglosajón basta que tenga cultura gentil. En el sistema latino redacta, interpreta y da fe. En el sistema anglosajón solo verifica firmas, ¿no? Sistema latino notario, aquí pueden la autoría del documento, partes o los abogados. En el sistema latino existe un asesoramiento obligatorio, acá no existe. Tenemos protocolo notarial, sí, en el sistema anglosajón no. Es una naturaleza de servicio público y acá no es de esa naturaleza, ¿no? También dentro de lo que es el sistema del common law es temporal, como les dije, se da una fianza, no existe protocolo y son documentos privados, ¿no? No se requiere ser abogado, actúa hacia la buena fe, ¿sí? Básicamente en lo que es el sistema anglosajón, ¿no? En nuestro nosotros tenemos que el notario da fe pública, ¿sí? Son depositarios de la fe, son designados a través de un concurso, deben tener por lo menos un título de derecho, por lo menos de tercer nivel, ¿sí? Y deben haber ejercido con probidad la profesión del abogado por lo menos por 3 años, ¿no? Es una función precautoria y preventiva, ¿sí? Es decir, que lo que se busca es evitar sobre todo conflictos futuros. Ahí está el fundamento de que también sean mediadores. De hecho, hay países en que sí lo son, ¿no? El notario no resuelve litigios, pero colabora, orienta y auxilia a las personas, ¿sí? Otorga seguridad y certeza, ¿sí? Si yo me voy a una notaría a realizar un contrato de compra-venta, voy a tener cierta seguridad jurídica, ¿verdad? Y voy a tener cierta estabilidad con el negocio que se está realizando, ¿no? El notario es un órgano auxiliar, como ya vimos, de la acción judicial. Ya, y hasta aquí me voy a quedar por el día de hoy. Sí, Nancy, por favor, si tienes alguna pregunta, por favor, indícame, ¿ya? Sí, sí, me interesó el tema que usted dijo de que existe un proyecto de que los notarios sean mediadores. No sé si Sí. puede desarrollar un poquito la idea. Mira, en otros países los notarios de hecho son mediadores. Sí, me parece que, aunque no crean, existen notarios en Cuba. Me parece que una de las principales es en Cuba. ¿Y por qué es que se busca que los notarios sean mediadores? Esto se busca porque, o sea, si tú analizas, ¿qué es lo que pasa cuando tú vas a una notaría? Mira, Nancy, a veces, no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes van a la notaría con la pareja, ¿verdad? A mí me pasó una vez, ¿no? Y al rato se pelean y no te firmo el divorcio y aquí se queda, ¿verdad? Entonces se busca que el notario tenga la formación, ¿sí? La formación necesaria, por ejemplo, de la formación necesaria para resolver esos conflictos. Y de hecho, si tú lo piensas un poquito, ¿qué pasa cuando te vas a la notaría? Igual estás realizando, por decirte, un contrato de compra-venta, digamos, de un vehículo, y el uno te dice, no, pero es que este precio, es que tú me dijiste esto, es que... Y a veces, muchas veces,
puede suceder que el, que el caso se caiga ahí, ¿verdad? Entonces, entre otras cosas, en ese sentido, obviamente está el proyecto, pero creo que también el proyecto, en otros países, les cuento, el notario puede ese momento, digamos, se da un negocio jurídico y puede quien se supone que es imparcial, ¿no? Y puede coger el caso, ¿sí? Coger el caso para el mediar, ¿no? Dependiendo. Entonces, yo no sé qué tan buena idea sea yo como centro de mediación. O sea, me alegra que se formen en resolución de conflictos. Les soy sincera, me alegra mucho porque finalmente podemos darnos una mano. Centros de mediación versus notarios, ¿verdad? Podemos darnos una mano porque podemos lograr que ese divorcio, ¿sí? Que queremos que se dé. O, por ejemplo, que ese tema de los herederos, ¿sí? Podemos concurrir ambos, ¿sí? Que ese tema de los herederos se pueda resolver y resolver a través de una mediación y finalmente considerarse eficaz, o sea, que ya sea eficaz a través de, ya cuando haces la partición extrajudicial, ¿no? Pero lo que me da un poquito de recelo es que, por ejemplo, a veces puede ser que los usuarios te digan, se sientan más seguros realizando, digamos, si ya se les otorga facultades tal cual a un mediador, eh, que se les, que digan, no, o sea, yo me siento mejor haciendo una mediación ante un notario que ante otro, ¿no? O sea, que ante un mediador, porque acuérdate que el mediador además no necesita ser abogado, ¿no? Eso. Pero está en proyecto, ¿no? No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Sí, te entiendo. No O sea, estoy, yo tengo no, una parte que estoy de no estoy de acuerdo. O acuerdo. sea, me gustaría que se formen para resolver conflictos, pero ya para ser mediadores, o sea, no, o sea, formales, no me gusta mucho la idea. No, no me Ujú. Eso es, chicos. ¿Alguna otra no. pregunta? Muchas gracias. Sí, doctora, buenas noches, un gusto saludarle. Tengo sobre este mismo tema, tengo algunas inquietudes. Por ejemplo, mi pregunta este momento nace, ¿por qué si hay este proyecto de que los notarios sean mediadores, por qué a nosotros los mediadores que tenemos centros de mediación también no tenemos estas ventajas? Por ejemplo, si nosotros estamos realizando casi todos los trámites, ¿por qué no hay esta igualdad? ¿En qué caso usted manifestaba anteriormente que el notario no va a citar, no va a realizar? Y hay un punto fundamental que dice que el notario no está capacitado para citar, cobrar, mientras que los centros de mediación particulares nosotros realizamos todos estos procesos, tenemos una tabla regidos, que están regidos dentro de nuestros reglamentos y todo esto, pero me parece que tratan de abarcar todos los temas, dejando de una u otra manera los centros de mediación no en una posición que debería ser. Por ejemplo, soy mediadora, soy abogada, pero yo sí tengo el criterio que para descongestionar la carga procesal que tiene la función judicial, la mediación debería ser aplicada de mejor manera. Por ejemplo, ser en primera instancia obligatorio. Si no lo puedes resolver en mediación, comienza un proceso. Pero en vez de descongestionar todo esto que está de una otra manera establecida en determinadas personas y en determinados asuntos, ¿por qué no se da más facilidad? Usted manifestaba, doctora, por ejemplo, para una suspensión de pensión alimenticia, la diferencia que hay. Nosotros como centros de mediación presentamos el acta de mediación y esta va con fecha desde cuando se suspende la pensión alimenticia. Lo que no pasa en el juzgado. Yo pongo a consideración, ¿qué es más beneficioso para el usuario? Presentar un acta de mediación que ya está fijado fecha y hora desde cuando se hace el incidente de rebaja, a que en un juzgado se demore 3, 4, 5 meses. Claro. Su No, criterio sí, bueno, personal, ¿cuál eso sería? les cuento, o sea, eso les cuento como chisme, ¿sí? Veamos qué pasa en el futuro, tampoco nos adelantemos.